Todo el mundo puede superar una depresión, todo el mundo, porque yo he sanado depresiones de 10, 20, 30 años, siempre y cuando tengas esa predisposición. Algo que para mí es muy importante, que ya no es solamente motivación, es preguntarte de verdad por qué quieres superar una depresión. Un error muy común, depender siempre de medicación. No me podía ni mirar delante de un espejo, me costaba salir a la calle por esa opinión ajena, por cómo me verían las demás personas. Un pequeño grano de arena le haces una gran montaña y entonces te afecta mucho más, ¿no? Cuando estamos pasando por una depresión, lo último que queremos es leer. Sé que puede sonar un poco fuerte, pero realmente es así. Hay muchas personas que incluso utilizan esa situación para hacerse un poquito las víctimas. Lo primero es creer que la depresión se cura con el tiempo. Y la medicación, cuando tú dependes de ella, automáticamente dejas de tener el control de tu vida. Oye, Iván, bienvenido. Mucha ilusión. Hace que hablamos ya como bastantes meses y lo tenía como ahí yo, y cuando me escribiste dije, anda, digo, genial, digo, porque bueno, yo creo que hablar de depresión me parece súper importante, sí, porque afecta a muchísimas personas y que ahora ninguno estamos libres que nos pueda pasar. Eso es. Entonces, antes te había dicho que me gustaría empezar por un vídeo que he visto ahí en tu Instagram, sí, que luego abajo también en la descripción del podcast pondremos el enlace, que me ha hecho mucha gracia, que entraba como no soy coach, no soy terapeuta, no soy psicólogo, pero en cambio te ayudas a ayudar a personas a que superen la depresión. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de dónde viene este conocimiento. Eso es. Mira, yo al final soy una persona como cualquier otra, pero también tengo una experiencia por la que he pasado, ¿no? Mira, yo desde los 14 años hasta los 19 años sí que es cierto que pasé por una depresión y pasé por un proceso realmente muy complicado, ¿no? Todo empezó a través del colegio, donde sufrí mucho bullying, mucha comparación, realmente no lo pasé nada bien, ¿no? Llegó un momento bastante malo en mi vida, a los 15, cuando realmente dije hasta aquí, ya no quiero seguir aguantando esto más, porque al final era mucho dolor el que venía aguantando y llegó el momento de decir, ostras, no me podía ni mirar delante de un espejo, me costaba salir a la calle por esa opinión ajena, por cómo me verían las demás personas. Me costaba incluso dar amor a mis seres queridos, porque en el fondo yo no estaba nada bien, ¿no? Y lo único que hacía bien era hacerme daño. Y a los 15 años toqué fondo y dije, mira, voy a cometer una locura porque para mí esto no tiene sentido y si esto va a ser mi vida, prefiero que no sea así y terminar con esto. En ese momento algo pasó por dentro de mí y me dijo, bueno, no lo hagas, hay algo mejor que te está esperando, no sé cómo lo puedes llamar o cómo se puede llamar, una voz de dentro, una intuición, pero algo me llamó y me dijo, espérate, no lo hagas. Y en ese momento no lo hice, hice caso a esa voz y seguí con mi vida, ¿no? El dolor seguía estando allí, la tristeza muy profunda, un sentimiento de malestar continuo que afectaba a todas las áreas de mi vida y no fue hasta los 19 años que encontré un libro, no sé de qué manera o cómo la vida me puso delante mi primer libro de autoayuda y a partir de entonces me obsesioné. Leí como 20 libros en 6 meses, bueno, leí bastantes libros. La realidad es que empecé a leer, me encerré, aprendí muchísimo de esos libros y dije, wow, si todos estos autores han sido capaces de superar una depresión, entonces yo también puedo ser capaz, porque hasta entonces no tenía ninguna referencia, no tenía ninguna persona, no tenía ningún ejemplo en persona de alguien que realmente hubiera superado una depresión, ¿no? Y dije, esto no será posible para mí, pero cuando luego vi los libros y dije, wow, pues si esta persona ha pasado por lo mismo que yo y sin embargo lo ha superado. Entonces dije, esta es mi salida. Me motivé, pero no solamente era una motivación, sino que además también creé una visión y dije, yo también quiero ser una mejor versión de mí mismo, yo también quiero vivir feliz, yo también quiero salir a la calle y hacer actividades como una persona normal, sin preocuparme por el qué dirán, por mis inseguridades, por mis miedos. Y así lo hice, me obsesioné, aprendí, apliqué todo eso y entonces superé la depresión por mi propia cuenta. Y todo vino a través de allí. Yo, como te digo, no soy ningún coach, no soy ningún psicólogo, no soy nadie titulado, pero sí he ayudado a cientos de personas a superar la depresión, en base, lo primero, a mi experiencia y luego al conocimiento que he ido adquiriendo. No soy ningún profesional, pero si de algo sé y de algo puedo hablar, es sobre el bienestar humano, sobre el malestar humano, sobre cómo hay ciertos patrones que se repiten a la hora de superar una depresión, a la hora de transitar una depresión, y es a lo que me dedico. Y realmente es algo muy bonito y sin duda alguna es algo que, como tú has dicho, nadie se libra hoy en día, porque cualquier persona realmente puede llegar a pasar por una depresión y a caer en una depresión si es que no aprende estas herramientas, porque nadie nos lo enseña, nadie nace con un manual de vida, es decir, ostras, haz esto, evita esto. Entonces, es eso. ¿Qué sensaciones puede tener alguien que empieza a tener una depresión? No te hablo de la persona que ya está casi como una babosa, que evidentemente entiendes que está deprimido, sino esa sensación entre no sé si estoy deprimido, si estoy desanimado, si estoy triste,
y uno ya puede empezar a poner esa alerta para, lógicamente, no llegar al fondo. Porque Claro. supongo que ese tránsito que tú nos cuentas de empezar a hacerme bullying, empieza a meterse conmigo, todo empieza por un problema de autoestima, empieza a sentirme más triste, no quiero ir a la escuela, pero hasta que llega a tocar fondo, ¿cómo podemos detectar? Claro. Hostias, que voy a tocar fondo, voy a poner remedio. Eso ¿Qué es. síntomas empiezan a Ya ver ahí? hay varios síntomas, ¿vale? Sí que hay como varias señales que te pueden estar indicando y decir, hey, aquí hay algo que no funciona como debería de estar funcionando, ¿no? Esto al igual es como el cielo, cuando empieza a hacer calor hay un verano, cuando empieza a hacer frío hay un invierno. Entonces eso es exactamente lo mismo. Lo primero que empezamos a sentir cuando puede empezar a desarrollarse la depresión, porque es un proceso paulatino, no se cae así de la noche a la mañana. Es decir, yo siempre digo que nada se rompe ni nada se recupera de la noche a la mañana, sino que es un proceso, es muy paulatino en el que poco a poco, si tú vas siendo consciente de esas señales, dices, hey, algo no está funcionando. Lo primero que puedes empezar a sentir es un cansancio, ¿vale? Es decir, no sabes ni por qué ni cómo, es como que te levantas por las mañanas cansado, transitas también tu día a lo largo de tus días más cansado, más fatigado, sientes una fatiga, ¿no? Que poco a poco es como que también se va incrementando. Esa fatiga en que se traduce, no solamente a nivel de energía, sino también a nivel de motivación, de ganas, es decir, cosas que quizás antes te apetecían hacer, ahora ya no te apetece. Ya no te apetece hacer esos hobbies, esas actividades, esos pasatiempos que quizás antes sí que te gustaba hacer. Entonces, esa puede ser una de las primeras señales. Es un cansancio físico que a la vez también se traduce en una dejadez por parte de actividades o hobbies que te gustaba hacer. También se han visto también alteraciones en el sueño, ¿vale? Es decir, tiendes a dormir más tiempo, mucho más tiempo, o a descansar peor y a dormir menos tiempo. Es decir, tu sueño se altera, Sí, cambia. se entera, que no tiene por qué ser ni que duermes más ni que duermes menos. Algo que tú ves que aquí está pasando algo raro, ¿no? Eso no es. duermo como habitualmente. Eso es, eso es. Luego también hay una alteración en el hambre, ¿vale? Es decir, normalmente tendemos a comer menos, ¿vale? Depende qué depresiones, qué tipo de depresión, tendemos a comer menos o también tendemos a comer más, ¿vale? Es decir, ya no comes como solías comer antes, sino que también hay una alteración en ese aspecto. Dices, ostras, estoy dejando de comer lo que hasta ahora venía comiendo o estoy empezando a comer más, ¿no? Es decir, son como primeras evidencias, primeras señales de decir, hey, cuidado, que aquí está pasando algo. Luego aparece un sentimiento de tristeza, ¿vale? Es decir, hay una tristeza, hay un malestar que es muy poco, al principio es muy poco y para ti lo pasas desapercibido, dices, bueno, esto no será nada del otro mundo, ¿no? Pero claro, es un sentimiento de tristeza que poco a poco se va haciendo más grande, es como una pequeña bola de nieve que se va haciendo más grande, ¿no? Y así es como poco a poco va empezando la depresión. Aparte de todo esto, también te sientes más irritable, ¿no? Es decir, sientes que las cosas te empiezan a molestar, te empiezan a agobiar, te agobias mucho más, es como que incluso cualquier pequeñita cosa, aunque fuera una tontería, Sí, ya pues te- también ya le haces un grano, bueno, de un pequeño grano de arena, le haces una gran montaña y entonces te afecta mucho más, ¿no? Y son algunas de las señales. En base a todo ello, luego empiezas a desarrollar poco a poco una culpa también hacia ti mismo, empiezas a desarrollar un diálogo interno, también empiezas a hablarte de una manera más negativa, también poco a poco. Empiezas a dejarte, ¿no? Empiezas a dejarte poco a poco, a dejar ir hábitos que hasta ahora quizás has empezado a hacer. Y así es como realmente empieza. Estas son como una de las primeras señales de alerta de decir, hey, están habiendo cambios en mi vida, estoy sintiendo cosas distintas, cuidado, ¿no? A partir de aquí ya empezar a tomar conciencia. Muy bien. Nos contabas que a los 15 años empezó a tocar fondo, Eso es. cae en tus manos el primer libro de desarrollo personal. Por una respuesta rápida, ¿qué libro le aconsejarías a alguien ahora mismo que nos esté viendo o qué libros, ¿no? Porque empiezas a leer y que vas, oye, mira, a mí este libro fue esa chispa que me llevó a por lo menos a pedir ayuda, porque indudablemente a lo mejor no todo el mundo va a tener esa habilidad de coger uno o dos libros y poder superar una depresión. Eso es. Que tampoco es... Los libros está genial, leer está bien, pero a veces esa información se queda corta y necesitamos ayuda de alguien. Pero bueno, ¿qué libros le podemos aconsejar a alguien o qué libro que por lo menos le vaya sacando? Sí. Mira, yo siempre he sido muy lector porque al final considero que, ostras, muchas de las respuestas que queremos ya las tenemos, están allí, ¿no? Pero cuando estamos pasando por una depresión, lo último que queremos es leer un libro. Porque realmente tenemos la mente tan nublada, estamos tan mal, que lo único que queremos es estar en la cama sin hacer nada, con nadie. Y en el fondo es aislarnos, que es otro de los síntomas. Tiendes a aislarte, a dejar de buscar la parte social, ¿no? Pero si hubiera un solo libro que a mí me ha hecho un clic mental, un solo libro que a mí es el que más me ayudó literalmente a superar la depresión, no fue por el cual empecé, pero sí que fue uno que a mí me rompió por dentro muchos esquemas y me abrió una puerta muy grande de decir, esto sí que es posible y sé que lo voy a lograr yo también. Fue La voz de tu alma, Laín García Calvo. Sí, claro.
La voz de tu alma, Elaine García Calvo. Es un libro que no habla sobre una psicología profunda de la depresión, habla más a nivel interno, a un nivel más espiritual, más mental, y sin duda alguna ese libro a mí me abrió muchas puertas, ¿no? Entonces es un libro que yo personalmente recomiendo a toda persona que esté pasando por un proceso de depresión, que se dé el permiso simplemente a probar, y al final la mente también es muy traicionera, ¿no? Porque a veces empezamos algo y luego lo dejamos de hacer. Entonces, para facilitar este proceso a la lectura, un libro, yo siempre digo que hay que leer por transformación, no por entretenimiento, y más si estamos pasando por un proceso así. Entonces, simplemente leer una sola página al día. Claro. Una sola página al día, no leer 20, 30 páginas al día, porque luego te agobias, la mente genera mucho rechazo y entonces lo evitas y lo dejas. Es lo que tiende a pasar. Pero empezar por una página al día, una hoja al día, hará que la mente se estimule mucho más, se motive mucho más y esa lectura sea más amena y sobre todo sea más entretenida. Yo sé que cuando alguien me pregunta también, oye, me gustaría empezar a leer, sí. Indudablemente yo siempre aconsejo temas de desarrollo personal, siempre pienso lo mismo, si tú tienes una novela está genial, pero es casi como si te vieras una serie en Netflix. Realmente es complicado que una novela o un libro, un cuento aporte una transformación, que a lo mejor luego puedes encontrar alguna metáfora. Sí. Pero a través de los libros tenemos la suerte de que personas brillantes que quizá han pasado por situaciones en las que nosotros estamos nos pueden ayudar a través de algo que cuesta 10 euros, 15 euros, 20 euros, que es como súper económico, ¿no? Oye, pues que Elaine, todo lo que ha podido aprender en su vida, cree un libro y fíjate, sea esa chispa que a ti te haga que empieces a leer y transformes, ¿no? Eso es. Entonces, al final el poder de leer esa página al día, en un mes son 30 páginas, en 3-4 meses es un libro. Eso es. En un año son 3 libros. En 10 años, y si eso además lo incrementas un poquito más, tu vida en muy poquito tiempo puede cambiar completamente. Eso es. Y al final la depresión no es más que eso, no es una consecuencia de una serie de o hábitos o actos o incluso sucesos que han ido pasando en tu vida, que poco a poco te han ido marcando, han abierto más brechas y poco a poco se ha ido generando esa depresión. Por eso también significa que tu pasado no tiene por qué definir tu futuro, tu presente tampoco. Entonces, al final, es un proceso hasta que tú realmente decides tomar una decisión y decir, oye, voy a salir de esta depresión, voy a superar esto, porque yo tomé esa decisión. Yo, a día de hoy, claro, estoy trabajando con muchas personas que tienen depresión, pero son personas que dicen, mira, Iván, yo es que no quiero estar más así, yo es que de verdad llego a un punto en que quiero estar bien, quiero superar esto, y no sé cómo hacerlo, pero quiero estar bien, ¿no? Entonces, esas personas que tienen un deseo, esas personas que realmente quieren hacer ese cambio y decir, mira, no sé cómo hacerlo, sé que estoy mal, pero quiero estar bien, esas son las personas que realmente lo consiguen, ¿no? Porque, ostras, aunque no lo creas, hay muchos beneficios también por parte del ego para quedarse en una depresión. Recibo más atención, el pobrecito de mí. Sé que puede sonar un poco fuerte, pero realmente es así, hay muchas personas que incluso utilizan esa situación para hacerse un poquito las víctimas y decir, ostras, así recibo más atención, recibo más cariño de otras personas, y son personas que a fin de cuentas, como te digo, es complicado también que la pueden llegar a superar. Todo el mundo puede superar una depresión, todo el mundo, porque yo he sanado depresiones de 10, 20, 30 años. Entonces, es algo que se puede hacer, siempre y cuando tengas esa predisposición. Muy bien. Nos contabas que con 15 años empiezas a leer, lees libros. Al final es verdad que los libros, la motivación está genial, sí, esa chispa, pero claro, esa motivación sin disciplina y constancia, sí, al final se acaba, ¿no? Es verdad que sí, motivar a alguien es sencillo, es fácil, sí, pones un vídeo, se motiva, sí, todo el mundo sale escopetado, sí, casi con una canción, ¿no? Ponemos sí, ahora la canción de Eye of the Tiger de sí, Rocky Balboa y podemos hacer aquí flexiones, sí, pero claro, eso hay que hacerlo un segundo día, un tercer día, un mes después. A través de esos libros, ¿qué herramientas realmente tú encontraste para poder superar la depresión? Porque claro, joder, 15 años... Vale. Es que al final uno es... De hecho, luego mi siguiente pregunta va a ser ¿cuándo diste el paso para empezar a ayudar a personas? Porque claro, con 15 años o con 16 decir, oye, que yo ahora puedo ayudar a otras personas, pero ¿qué herramientas adquiriste de esos libros para realmente tú poder superar esa depresión? Vale, hay varias cosillas. Lo primero tú decías, Iván, la motivación al final es efímera, ¿no? Es decir, es algo que puede venir y se puede ir y al final todo el mundo puede sentirse motivado, pero no siempre va a estar allí, obviamente, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo aprendí en esos libros fueron varias herramientas para que, aun a pesar de que el proceso fuera difícil, fuera más ameno y que yo pudiera ser más constante en ese proceso. Lo primero es simplemente darte el permiso de visualizarte cómo realmente quieres ser, ¿no? Es decir, si no hubiera fracaso, si no hubiera nada negativo, si no hubieran límites o barreras, simplemente
date el permiso de pensar y visualizar cómo te gustaría ser, cómo sería esa mejor versión de ti, ¿no? A nivel mental, a nivel emocional, cómo te gustaría hablar con las demás personas, cómo te gustaría gesticular, cómo te gustaría caminar por la calle, ¿no? Qué tipo de actos, de hábitos, de acciones te gustaría hacer, ¿no? Es decir, es visualizar a esa persona con todo lujo de detalle, ¿no? Y sobre todo tener una visión clara. Yo, por ejemplo, a veces también hablo mucho de la Biblia, ¿no? No como algo religioso, sino como algo más de desarrollo personal. Hay ciertos versículos que a mí me gustan mucho y hay uno en específico que dice: un pueblo sin visión perecerá. Al final en la Biblia te habla mucho de tener una visión, ¿no? Porque al final la visión te da como un destino, es decir, te estás dirigiendo hacia un lugar. Y eso es una de las primeras herramientas que yo puse en práctica. Me senté en una mesa y dije, vale, quiero de verdad empezar a pensar y a visualizar cómo sería esa mejor versión de mí mismo, y con todo el lujo de detalles, de decir, mira, pues cuando hable con esta persona así, luego caminar por la calle así, luego cuando esté en mi casa solo haciendo esto, tal, 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 y lo empecé a visualizar y creé la imagen en mi mente, ¿no? Y eso es lo primero, coge una hoja y describe exactamente cómo quieres ser, crea esa visión. Y luego, algo que para mí es muy importante, que ya no es solamente motivación, es preguntarte de verdad el por qué quieres superar una depresión. ¿Por qué quieres de verdad dejar esto atrás? ¿Por qué quieres de verdad ponerle punto y sí, bueno, que decías un poco de que hablan mucho de PNL en ello, de esa ganancia secundaria, ¿no? Que hay detrás de esa depresión, porque si gracias a ello estás obteniendo más atención, no sé, estás cobrando una baja laboral que te hace que puedas estar en casa tranquilamente, a lo mejor puedas estar un poco más pendiente de tus hijos, aunque no estés al 100%, pues claro, al final tienes que ver realmente qué ganancia secundaria hay detrás de eso, ¿no? Y ahí viene quizá un poco esa pregunta, oye, ¿qué razones yo realmente tengo para superar esto? Eso es. Y al final esa motivación, esa motivación al final es efímera, pero realmente con el por qué conseguimos eso. Es decir, una serie de motivos que a ti te van a llevar justamente a decir, ostras, yo quiero de verdad esto por esto, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando era más pequeño también, recuerdo que tenía una amiga que era nadadora olímpica, ¿no? Y me acuerdo que ella me hablaba de sus horarios, y decía, Iván, yo me levanto a las 4 de la mañana todos los días, para luego ir al colegio a las 8, para luego a las 2 volver a salir, a las 5 entrenar y a las 8 volver a nadar. Y así todos los días. Y yo le dije, ¿y por qué haces todo esto? Y ella me dijo, por mi familia, para que estén orgullosos de mí. Entonces, esa chica me abrió mucho la mente, porque ella tenía un motivo muy claro. Ella nadaba también, aparte por ella misma, pero además por su familia, para que se sintiera orgullosa, ¿no? Entonces, esos motivos realmente son como esa fuerza intrínseca que a veces no tenemos, pero es la que nos empuja continuamente. Y siempre digo, después de escribir esa mejor versión tuya, después de visualizar exactamente cómo quieres ser, escribe por qué quieres, escribe por qué de verdad quieres superar esta depresión, y sobre todo quizás puede ser por tus hijos, puede ser por tu futuro, puede ser por querer más a tu pareja, puede ser incluso por ti, por verte mejor, y sobre todo por disfrutar y vivir en paz la vida y llena de felicidad, ¿no? Al final cada persona es un mundo y todos tenemos nuestros porqués. Entonces simplemente son varias herramientas que, como te digo, podemos sentirnos motivados o podemos hacer las cosas bien y con estrategia, y sobre todo hacerlas a largo plazo, porque esto es lo que te mantiene de verdad en el camino para superar una depresión. Esto es lo primero que yo diría a cualquier persona. Visualiza y luego ten claro ese motivo, ten claro esos motivos, que pueden ser tantos como tú quieras, y léelos y reléelos todos los días. ¿Cómo importante te encuentras en los casos de depresión la infancia de una persona, ¿no? Yo también te voy a contar que había estudiado coaching y siempre que trabajo yo utilizo mucho la hipnosis regresiva, pues cuando alguien viene con temas de depresión, fobias, y me encuentro con un altísimo porcentaje, y de hecho, bueno, ya nos has contado que venía temas de la infancia, que al final esa depresión es el síntoma, pero detrás hay generalmente un altísimo porcentaje suelen ser temas de infancia, muy relacionadas desgraciadamente con padres, madres, y a veces muy relacionadas con situaciones en el colegio, o sea, compañeros, incluso a veces profesores, que yo creo que, hombre, afortunadamente como sociedad hemos mejorado, pero a veces te cuentan unas cosas que son increíbles. Eso sí que es cierto, al final vivimos en un mundo de causa y efecto, detrás del efecto hay una causa, y como tú bien dices, muchas de las personas por las que transitan por una depresión viene como consecuencia de la infancia, cositas que han sucedido, que han creado un desequilibrio emocional en esa persona, ¿no? Bien puede ser un trauma por cualquier otra cosa con sus padres, por algún suceso con alguna expareja, por algún maltrato, es decir, al final siempre hay una causa, ¿no? Y realmente siempre digo, ostras, tú si de verdad quieres superar una depresión, no construyas la casa por el tejado, como muchos psicólogos o muchos profesionales te dicen. Sociabilizar, buscar hacer alguna actividad, todo esto ayuda, pero si de verdad te estás pasando por una depresión, vuelve atrás,
Todo se originó allí, no se originó en el ahora. No empieces a hacer ahora ir al gimnasio, ir a actividades, todo eso te puede ayudar, pero sería como poner un parche a la herida, sería como poner simplemente una tirita para tapar un poco el malestar, pero ya está. Entonces, no, hay que ir a esa causa, hay que ir a ese origen y sobre todo hay que sanar eso. Hay que perdonar a según qué personas que te hirieron quizás, hay que soltar ciertas emociones que tienes reprimidas y todo empieza a través de allí. Muy bien. ¿Qué errores, bueno, ya me has respondido en parte, te iba a decir qué errores cometen las personas cuando intentan superar esa depresión? Sí. Una de ellas quizá puede ser, a lo mejor, el forzarse, voy a intentar hacer ejercicio, voy a salir con los amigos aunque no me apetezca, y a veces pues puede incluso resultar frustrante, porque es como... Yo lo comparo un poco a cuando los psicólogos, que con todo nuestro cariño del mundo, que son maravillosos, pero hacen la técnica de exposición, ¿no? Y al final muchas de esa técnica frustra mucho, porque ves que no puedes, te frustra, te genera más ansiedad. Venga, sube un primer piso, lo pasas fatal, y cuando te dicen subir hasta el segundo dices, hombre, sí que lo he pasado mal en un primer piso. Entonces, claro, al final son técnicas demasiado lentas y demasiado frustrantes, cuando además hoy día vivimos en la era de lo rápido. Como tú le dices a alguien que en su casa hace clic con el mando y tiene un podcast, tiene un Netflix, tiene música, que ahora se tiene que tirar meses o años en superar una depresión, ¿no? Porque el argumento es que te tienes que exponer, que esto llevas muchos años con ello, entonces claro, yo no voy a poder ayudarte en semanas, en meses. Entonces, ¿qué errores cometen la gente? Lo primero es creer que la depresión se cura con el tiempo, ¿vale? Es decir, esto al final también es un tema muy tabú porque... Muchas veces cuando vamos a una terapia o cuando vamos a algún tipo de persona o cuando pedimos algún consejo, la gran mayoría dicen, bueno, esto ya pasará, tranquilo que se pasa solo. Y la realidad es todo lo contrario, es decir, al final el tiempo hace más grande lo que hoy estás sintiendo. Y si tú hoy estás pasando por una depresión o sientes que podrías estar sufriendo por una, sobre todo, no dejes en manos del azar, no dejes en manos del tiempo lo que hoy es tu malestar, lo que hoy es tu depresión, porque con el tiempo se irá haciendo más grande. Ese es el error más común, pensar, bueno, esto ya se irá solo como cualquier otra cosa y el tiempo lo cura todo. Y realmente no es así. El tiempo no lo cura todo. A veces el tiempo hace más grande lo que hoy estás sintiendo. Y eso es uno de los errores principales que la gran mayoría de personas tienden a cometer también. Otro error, o no error, pero sí quizás falta de conciencia, de decir, bueno, ¿a quién estás tú escuchando de verdad? Es decir, si tú de verdad quieres sanar una depresión, escucha a una persona que, oye, que haya transitado por lo mismo que tú, que sea una persona que te pueda entender, porque hoy por desgracia tú hablas de depresión y nadie te entiende, dices, nada, eso es estar triste y ya está. Esto es simplemente un momento de pam y fuera y ya se te va a pasar, y para nada es así. Entonces, si tú de verdad quieres sanar una depresión, ve con la persona, sea quien sea, que te entienda, que pueda empatizar contigo, que sepa lo que estás sintiendo, que sepa por lo que estás pasando, porque esa persona es la que de verdad te podrá ayudar. Aunque no haya pasado por una depresión, pero sí que haya tenido procesos distintos, procesos similares a esos. Eso para mí es fundamental. Luego, otra cosa muy importante, un error muy común, depender siempre de medicación. Depender siempre de una pastilla, ¿no? Hay una frase que yo siempre digo y es, ojo, la medicación te puede ayudar y a día de hoy es muy funcional y ayudar la gran mayoría de enfermedades y la gran mayoría de patologías, ¿no? Pero en una depresión, yo digo, un problema emocional no se puede superar con algo químico. Entonces, a veces también digo, ¿no? Buscar una pastilla, tomar una pastilla y creer que vas a sanar es como tú firmar un préstamo y creer que vas a ser rico. No tiene sentido. Entonces, al final también es un error muy común creer que la depresión solamente se cura, porque yo me lo encuentro y me dicen, Iván, yo sé que estoy mal y sé que solamente me voy a curar así, y no es cierto. Una pastilla, una medicación es solamente una solución temporal que, como te he dicho antes, es un parche más para tapar ese problema que es interno, que hay que sanar. Hay una raíz dentro que es la que está herida, que es la que está quebrantada y es la que hay que trabajar bien. Y la medicación, cuando tú dependes de ella, automáticamente dejas de tener control de tu vida, porque lo cedes fuera del exterior. Y es algo también, es un error muy común que la gran mayoría de personas tiende a también pasar. Ojo, podemos apoyarnos de la medicación, sí, también es cierto en ciertos casos, pero no depender de ello. ¿Realmente sientes que hay medios para que alguien que tenga una depresión pueda salir de ello? Cuando te hablo de medios, tú dirás, oye, sí, porque estoy yo. Pero bueno, incluso aunque toda la gente con depresión de España quisiera ir a ti, sería imposible. Por lo cual, sientes que hay medios, porque es verdad que yo realmente siento que no hay unos medios, porque los medios comunes a los que recurre la gente, indudablemente es la sanidad, y de ahí es donde mucho viene la pastilla. Los psicólogos están saturados, al final te derivan a un psiquiatra, te manda una pastilla,
bueno, luego creo que hay una parte que en mi experiencia también se mezcla mucho y le gusta a la gente, ¿no? Se mezcla mucho la economía con la salud, ¿no? Creo que en este país no estamos acostumbrados a pagar por sentirnos bien emocionalmente. O sea, de hecho es muy común que todo el mundo recomienda su fisio. Sí. Y tú vas a un fisio y tienes lista de espera 2 semanas. Sí. Pero nadie recomienda a su psicólogo. Y hablas con cualquier psicólogo y es complicado encontrar a uno que tenga 2 semanas de lista de espera, ¿no? Y dices tú, ¿por qué, no? Si realmente es tan importante. Es como que no estamos acostumbrados, ¿no? Ya a veces me pasa con la gente, ¿no? Es como, entonces, bueno, lo fácil que es, me gasto 4, 3, 5 euros en una pastilla, me la tomo, esto me la manda un médico y bueno, lo voy sobrellevando. ¿Sientes que hay realmente medios para poder ayudar a estas personas? Mira, siendo sinceros y con la verdad por delante, yo creo que no hay medios, de verdad. ¿Por qué? Mira, yo me he encontrado tantos casos, Jesús, de personas de clientes que me han dicho, mira Iván, es que yo antes de conocerte a ti, fui a un psicólogo que me dijo, tú no tienes solución. Que tú vayas a un profesional que en teoría te iba a ayudar y que ya de entrada te diga que tú no tienes solución, se te cae el mundo. Sí, bueno, es muy común el término de depresión crónica. Depresión crónica. Claro, que ya entonces es como, ya está, pues si tengo depresión crónica, pues, hasta luego, dame la pastilla. Claro. Y además el problema es que esa persona que en teoría te tiene que prestar la ayuda, te está diciendo que no hay solución. Sí. Y claro, no todo el mundo está en una red social o está buscando por internet soluciones, ¿no? Yo me acuerdo que hace unas semanas hice un podcast con otro chico que trabajaba temas de fibromialgia, igual cuando vino aquí era increíble. Yo pensaba, digo, esto lo tendría que conocer todo el mundo. Pero claro, es que primero, seguramente no podría ayudar a todo el mundo, pero claro, no todo el mundo está en una red social, en Instagram, en Facebook, para realmente buscar soluciones. Pero si la solución que le aportamos es la misma, y es alguien que en un momento dado o te manda una pastilla o te dice, oye, esto no tiene solución, pues una depresión crónica, para pasar al siguiente. Claro. Al final por eso también es importante elegir a esa persona que, como te digo, que realmente haya pasado, que haya transitado por eso, ¿no? Y sobre todo, entender, la última palabra siempre la vas a tener tú. Es decir, nada ni nadie tiene tanto poder como el poder que tú mismo te puedes dar. Entonces, si tú dejas que haya un profesional, un terapeuta, un psicólogo que ya dictamine tu diagnóstico, entonces el pronóstico te lo vas a dar tú mismo, es decir, voy a pasar toda la vida así, realmente no es cierto. No es para nada cierto, pero claro, en el momento en el que ya se te diagnostica de algo, automáticamente, mentalmente, ya sabemos que hay ciertas, bueno, pues peculiaridades, lo que lleva consigo esa etiqueta, ¿no? Entonces ya te empiezas a ti mismo a comportar de una determinada manera. Entonces, que un médico, que un psicólogo, que un profesional te diga tú no tienes solución, yo para mí eso es una falta de humildad increíble, porque es decir, quizás esa persona no te puede ayudar, pero ¿y qué tal decir yo no te puedo ayudar porque no sé cómo ayudarte? De tener esa humildad de decir, mira, sé que esto se puede solucionar, pero es que yo no sé cómo solucionarlo. En vez de dictaminar una sentencia, digo, oye, mira, pues quizás habrá que mirar de hacer esto, otra terapia, otro tipo de ayuda. Yo, por ejemplo, he sido también muy criticado por dedicarme a lo que me dedico, sin ser psicólogo, sin ser terapeuta, y hasta incluso me tengo que enfrentar a denuncias de colegios de psicólogos oficiales de España. Entonces, por hacer lo que hago, que en el fondo, claro, es un sistema que está tan unido, ¿vale? Es decir, psicólogos, medicación, que de alguna u otra manera no terminas, porque yo me he visto a personas con 5 años de terapias yendo a psicólogos y me han dicho, Iván, 5 años gastando dinero, energía y tiempo para luego seguir tal y como estoy. Cuando luego vienen a mí y en 3 meses están fuera de eso. No es cuestión de eso, es cuestión que de verdad encontrar una persona que te sepa ayudar y te sepa guiar, porque hoy en día me dices, Iván, ¿hay medios? No los hay. Porque lo fácil es ir a un psicólogo, estar 30 minutos hablando de tu vida y luego te derivan al psiquiatra por la pastilla. Ya está. Y no es eso. Si tú de verdad quieres un cambio dentro de ti, lo hay y está disponible, porque todos tenemos esa mejor versión dentro de nosotros y todo el mundo tenemos una versión libre de depresión, feliz y con paz. Todo el mundo, sea quien sea, de donde sea, lleves el tiempo que lleves en depresión y sufriendo esto. Se puede de verdad conseguir ese cambio, porque yo lo he visto. Hace unas semanas terminé de trabajar con una chica precisamente de Barcelona, Luz, llevaba 15 años en depresión, 15 años y estaba tocando fondo y estaba en sus últimas, y como último recurso, tras 5 años de terapias, había probado de todo, psicólogos, psiquiatras, medicación, de todo. En cuestión de 2 meses y medio superamos esa depresión. Y como te digo, no es cuestión de pastillas, no es cuestión de ir a una terapia por 1 hora a la semana y hablar de tu vida y buscar, oye, pues trata de sociabilizar. No, es de verdad ir al origen, porque cuando vas al origen de todo eso y lo trabajas bien y sanas esa raíz, todo se va. Es un proceso, no es fácil, ojo, no es fácil. Pero si tienes la ayuda adecuada y tienes a tu lado una persona que confía en ti, es posible. ¿Cómo se ayuda a alguien que a priori, claro, no tiene las ganas ni la motivación? Sí.
casi ni quererse mover, ¿no? Yo es que no sé, es como ir a buscar trabajadores, un poco se entiende la broma, a un club de vagos, ¿no? Creo que había un chiste así, aquí es el club de vagos. Entonces, claro, al final, cuando alguien está en esa situación de tristeza, de no me apetece hacer nada, de estoy depresivo, de tal vez estoy con una baja laboral, mi economía a lo mejor no es la mejor del mundo, claro, ¿cómo trabajas con alguien ese proceso desde que contacta contigo hasta que empieza a trabajar? Porque claro, tiene que ser complicado. Sí, hay puntos y puntos, ¿vale? Es decir, yo al final soy una persona muy sincera y muy honesta, es decir, no trabajo con cualquier tipo de depresión, ¿vale? También es cierto que cuando antes de que una persona empiece a trabajar conmigo, tenemos una primera llamada totalmente gratuita, donde simplemente conozco a la persona, nos conocemos un poco y vemos un poco su caso. Yo siempre digo, soy una persona que siempre va a mis valores por encima de cualquier otra cosa. Si veo que no puedo ayudar a la persona, voy a derivar a la persona a cualquier otro psicólogo profesional que de verdad yo conozca y que sepa que le puede ayudar. Si de verdad puedo ayudar a esa persona, oye, vamos a por ello. Pero ¿cómo sacar a una persona que ni siquiera puede moverse de la cama porque está todo el día triste, con un estado de lloros, que se ve tan impotente como para no hacer nada? Lo primero es buscar, como te he dicho antes, un motivo, un porqué que sea lo suficientemente fuerte para sacar a esa persona de esa situación. Yo normalmente trabajo con muchas personas que son padres o que son madres, ¿no? Y siempre me dicen, Iván, yo es que quiero de verdad estar bien por mis hijos. Quiero de verdad estar bien porque quiero que ellos me vean bien y me vean brillar. Entonces yo digo, vale, entonces quiero que a partir de ahora tú te empieces a recrear la imagen mental de cómo tú vas a estar, de cómo te vas a sentir, de cómo vas a ser si superas esta depresión y de cómo tus hijos te van a ver. Es decir, es crear una situación mental en la que tú de verdad haces esto, no solamente por ti, sino por alguien más. Y sobre todo, que ese motivo sea muy fuerte, algo que digas, ostras, yo de verdad necesito estar bien por esta persona, por mi hijo, por mi padre, por mi pareja. Es decir, coger eso y agarrarte a eso, coger esa idea, ese pensamiento y no parar de pensar en ello, no parar de introducirlo dentro de ti hasta que de verdad eso sea tu día a día y decir, voy a estar bien porque se lo debo a esta persona, porque quiero estar bien por esta persona o por el motivo que sea. Al final tiene que ser, como te digo, una ilusión, una esperanza, un motivo que te diga, hago esto por esto, porque si no tienes referencias, si no tienes motivos, dices, ¿para qué estar bien? ¿Para qué superar la depresión? ¿Has detectado si existe algún perfil de persona que sea más propensa a tener depresión? ¿Algún perfil que digas tú, pues mira, esta edad, mujer, hombre, este tipo de perfil, mira, es más fácil que puede llevar a una depresión? Sí, si te soy sincero, no. Es decir, he visto tantos perfiles, he visto tantas personas, sí que normalmente hay una tendencia a las personas que quizás son más sensibles emocionalmente, es decir, personas que tienden a tener las emociones más a flor de piel, que quizás son, como te digo, que todo les afecta también, y ojo, nadie es perfecto, nadie nace con un sistema emocional fuerte, construido. Entonces, me he encontrado personas de todo tipo, es decir, personas que han pasado por una ruptura y después de esa ruptura empiezan a generar esa depresión. Personas que es a través de un trauma de la infancia, de todo tipo, tanto hombres como mujeres. Sí que hay una tendencia, al menos en mis clientes y lo que yo hasta ahora he visto, más a mujeres quizás, de entre 30 a 55 años más o menos. Mujeres de 30 a 55 años, hombres menos, también es cierto, ¿vale? Pero al menos en mi caso, esa es la tendencia. Los tengo, es decir, tengo clientes que son hombres, también de ese barómetro de edad, incluso más pequeños, también 25 o 30 años. Pero como te digo, es decir, cualquier persona, nadie está exento de esto, puede llegar a padecer una depresión si es que no se detectan esos síntomas a tiempo. Mira, lo hablaba una vez con una terapeuta que ya hablando un poco de porcentajes de quién tenía pues, más problemas emocionales, hombres y mujeres, ¿no? Y es verdad que ella decía que posiblemente las mujeres, pero ella decía, no quizá tanto realmente por el hecho de ser mujer, sino porque el hombre por ser hombre es como que le cuesta más pedir ayuda, ¿no? Y es como que la mujer es más sencillo que alguien, oye, estoy deprimida, necesito ayuda, pero claro, el hombre que es el macho alfa es como, oye, voy a necesitar yo ayuda, ¿no? Como le digo yo a mis amigos que estoy deprimido. Claro. Eso es. Mira, al final también incluye eso el factor ego, ¿no? También es cierto que la realidad, todo hombre tiende a tener más ego que una mujer, es decir, el hombre, como tú bien has dicho, por ese sentirse importante, por ese rol masculino que tiene que cumplir en la sociedad, en una relación, en cualquier relación interpersonal. Es decir, al final también hay un ego que interviene allí, ¿no? Es decir, no, es que si yo pido ayuda, entonces es que soy débil. Y yo me lo he encontrado, muchas personas me han dicho, Iván, mira, yo me he criado con una cultura en que pedir ayuda era ser débil.
y a mí siempre me han inculcado que no, yo lo tengo que hacer todo por mí mismo y no depender de nadie y no buscar ninguna ayuda. Yo creo que eso es un error, porque cuando no buscas la ayuda o no te abres a esa ayuda o sinceramente no te das el permiso de encontrar esa ayuda, tú mismo te estás autolimitando, tú mismo te estás haciendo daño, porque siguiendo tal y como estás, con las cosas que tú vienes haciendo, con el sistema de pensamientos y lo que tú crees que estás haciendo, siempre vas a terminar en el lugar en donde ya estás. Porque como te digo, el lugar donde estás es un reflejo del conocimiento que tienes acerca de la depresión. Si realmente una persona que tuviera depresión supiera cómo superarla, ya la estaría superando, pero no es la realidad. Entonces, si realmente queremos, como te digo, dejar atrás, cerrar esa puerta de la depresión, al final hay que ser humildes con nosotros mismos y reconocer que dejarnos ayudar no tiene nada de malo. Al final es todo lo contrario. ¿Te encuentras casos donde no hay un motivo aparente para que esa persona esté deprimida? Te cuento un caso, sí, ¿no? Yo claro. recuerdo que hace años, leyendo un libro de nutrición ortomolecular, ¿no? Sí. Hablaba la autora que ella llegó a la nutrición ortomolecular porque lo que ella le producía la depresión era tomar gluten. Oh, vale. Y además incluso ya pues contaba que si por lo que sea tomaba algo de gluten, que fue, eso había probado psicólogos, terapeutas, todo, ¿no? Sí. O sea, una vez, pues imagino que leyendo, no me acuerdo especialmente lo que contaba en el libro, decía, bueno, voy a quitar el gluten de mi vida, porque al final no deja de ser un estresor, o sea, y esa fue la causa de que esa persona superara la depresión, y a partir de ahí empezó a estudiar nutrición ortomolecular, cosas de nutrición. ¿Te has contado casos así especiales donde realmente digas, pues que aquí no hay un motivo aparente de que esta persona tenga una depresión? ¿Cómo le ayudo? Claro, sí, es decir, me he encontrado también con casos en que no hay quizás una causa aparente, no hay un motivo aparente, ¿no? Pero entonces ahí empieza el proceso de decir, vale, ¿cómo te sientes ahora mismo? ¿Cómo te gustaría sentirte? ¿Cómo te gustaría verte? Se crea un plan de acción, una ruta de acción y decir, vale, estoy aquí, hay que hacer esto y esto y esto hasta llegar a ese objetivo, ¿no? Sí, suele pasar también que hay personas que no hay un motivo aparente, sino que poco a poco se va generando, que poco a poco, quizás puede ser por el gluten, puede ser por cualquier otra causa, por cualquier otro motivo muy pequeño que sea. Y sí, yo lo he encontrado, también me lo he visto muchas veces, ¿no? Entonces, como te digo, al final, a fin de cuentas, es decir, una depresión se puede generar por una causa, pero también puede no haber una causa aparente también, puede no haber un motivo por el cual te haya llevado a estar así, sino que puede llegar a aparecer, claro que sí, y a fin de cuentas es algo que se puede solucionar como cualquier otra depresión, tenga causa o no tenga causa, y quien diga lo contrario es mentira, porque se puede hacer sin problema ninguno. Es necesario herramientas, estrategias, es necesario la hipnosis, es necesario coaching, PNL, como tú bien has dicho en lo que te has formado, hay muchas vías, muchos recursos, pero al fin de cuentas son herramientas que sí, que son prácticas, porque hoy en día vivimos en el mundo de la teoría, no prueba hacer esto, es que quiérete más a ti mismo, respétate más y tal, todo eso es muy bonito, vale, pero llévalo a la práctica, ¿y cómo llevarlo a la práctica? Y ahí es donde estamos tú y yo, que con nuestras maneras, con nuestros recursos, con nuestras metodologías, poder ayudar a esas personas de manera práctica. Entonces, cualquier persona que esté viendo este podcast y que realmente esté pasando por una depresión o esté sufriendo por una de ellas, que realmente se vea reflejada, porque yo he pasado por una, he sido capaz de superarla, y además también hay una solución, hay soluciones, se puede superar, y como te he dicho antes, sea de donde sea, tengas la edad que tengas, lleves el tiempo que tengas en esa depresión. ¿Qué resistencias te encuentras a menudo cuando empiezas a trabajar con alguien y empiezas a implementar herramientas, por ejemplo, la visualización o meditaciones guiadas? Seguro que son buenas herramientas, sí, pero yo que también las practico y las enseño, me encuentro mucho la resistencia de, es que me cuesta, por lo que decíamos antes, vale, lo queremos ya, ¿no? Hay un vídeo por internet que, es que no me acuerdo el nombre del doctor, pero él habla mucho ahora de la muerte, seguro que lo has escuchado alguna vez, que es un señor grande, ¿no? Sí, es adulto. Vale. Y él hablaba en el vídeo, yo a veces se lo pongo a él, porque él habla de que él hizo un curso de meditación que era como 4.000 horas, que estuvo no sé cuántos años, y yo siempre digo, ¿cómo vas a hacer este proceso en minutos? ¿No? O sea, al final nadie se pone en forma en un día, nadie aprende a caminar en un día, nadie aprende a leer en un día. Pero claro, es que cuando somos adultos lo queremos todo, porque además ya estamos en una zona de confort, no estamos acostumbrados a aprender cosas nuevas, no estamos acostumbrados a que alguien nos rectifique, no estamos acostumbrados a que alguien nos dirija. Entonces, sí, la visualización está genial, te sientas, te pones a visualizar, evidentemente cuesta. Claro, la meditación está genial, pero hacerlo cuesta, ¿no? ¿Cuáles son esas principales resistencias que tú te estás encontrando un poquito con la gente para que de cara a alguien diga, oye, pues mira, yo quiero empezar a visualizar, que tampoco se piensa que esto es cierro los ojos y de repente lo veo todo a colores y a 3D? Vale. Mira, normalmente sí que suelen haber resistencias, ¿vale? Es decir, suelen haber resistencias, pero la persona que realmente quiere superar la depresión
tiende a... Normalmente suelo utilizar un proceso, ¿no? Pero para llegar a la visualización, llegar a todo eso, son como unos pasos iniciales, pero luego se puede llegar a profundizar mucho más. Pero creo que lo primero que hay que hacer con una persona que tiene depresión es, de verdad, perdonarse a uno mismo, ¿vale? Porque a fin de cuentas la depresión acumulas mucha carga tuya mental, incluso una historia que te estás contando que a veces no es cierta. Entonces hay que tener mucha autocompasión, y un ejercicio que yo, por ejemplo, recomiendo mucho es escribirse una carta de perdón hacia uno mismo, ¿no? Es con total sinceridad, honestidad y vulnerabilidad, date el permiso de coger una hoja y simplemente escribe cómo te sientes y date el permiso de perdonarte, ¿no? Es decir, suelta la culpa, suelta la autoexigencia, suelta la autopresión que te estás poniendo a ti mismo, y date cuenta de que al final todo el daño incluso muchas veces nos lo hacemos nosotros mismos. Decía, por ejemplo, Aristóteles, sufrimos más en nuestra mente que no en la realidad, ¿no? Sufrimos mucho más en la imaginación que no en la realidad. Entonces, a veces esas resistencias que podemos empezar a tener, decir, es que no me veré capaz, es que no me funcionará, es que esto no va a ser para mí, siempre hay muchas resistencias en cuanto a acción. Al final es soltar. Necesitamos aprender a soltar todas esas emociones que tenemos reprimidas para luego de verdad empezar a actuar. Yo, por ejemplo, es lo primero que trabajo con cualquier persona, es decir, vamos a soltar esa culpa que tienes hacia ti y hacia otros, vamos a perdonar a otras personas, pero también primero a ti mismo, vamos a perdonarte por todos los errores y por todo lo que quizás has estado provocando a ti mismo, y vamos a hacerlo emocional, vamos a llevarlo al inconsciente, y ahí es cuando vamos a sanar de verdad esa parte de dentro, y luego esa resistencia ya se va, desaparece, porque ya no hay esa autopresión, esa autoexigencia tan grande que esa persona tiende a sentir, porque cuando tienes esa autopresión, esa autoexigencia de las emociones tan reprimidas durante tanto tiempo, generamos barreras que incluso no son ciertas, generamos límites que no son ciertos, que solamente están dentro de nosotros, y a veces necesitamos soltar ciertas cadenas a las cuales estamos amarrados para que esas resistencias se vayan. Pero sí, hay resistencias, pero es un proceso también para sanarlas. Sí, supongo que además escribir una carta o plasmarlo también hace que tú seas consciente si estás sobredimensionando la situación, los traumas, los miedos, ¿no? Yo a veces cuento una anécdota cuando soy hipnosis regresiva y cuento la misma anécdota, ¿no? Yo siempre tengo el pensamiento o el recuerdo que yo cuando era pequeño estaba con mi padre en un parque, pues yo me pongo a jugar, mi padre se despista un poco, me pierdo y yo pues empiezo a decirle a la gente la dirección donde yo vivo, claro, para que me llevara a mi casa. En esos momentos no había teléfono móvil ni nada, y mi padre dice, sí, ¿dónde está el niño? Y se acerca y un coro de gente, y estoy yo ahí pues como, me imagino medio llorando, y dice, por favor, lléveme a mi casa, ¿no? Seguramente si eso a mí hubiera provocado un trauma y yo lo hubiera trabajado, es muy fácil que yo llegue ahí. Un día, era como 5 años, en la cena de Navidad, pues no sé por qué es a este tema, yo lo cuento, y dice mi padre, dice, pero si eso no te pasó a ti, si eso le pasó a tu hermano. Hostia. Y claro, en ese momento, tú lo escuchas, de repente eso te genera un impacto emocional en ti, se queda grabado, y tú al final creces pensando que eso que a mí eso no me ha generado ningún miedo, ningún trauma, pero bueno, puede ser, puede pasar, ¿no? Que a veces las fobias son heredadas, y seguramente las depresiones también, ¿no? Y de hecho ya a veces es un poco el argumento cuando viene alguien, porque muchas veces yo me doy cuenta que a veces hay gente que viene con depresión porque da demasiado. Entonces, cuando tú lo quieres dar todo y no te preocupas en ti, al final la última persona eres tú, pues casi tú mismo eres la que te está maltratando. Entonces es como decirle a alguien, ¿tú qué prefieres? ¿Dar el 100% de una persona que está triste o deprimida, o dar el 50% de una persona que está feliz y motivada? Pues yo prefiero dar el 50%. O sea, que esa filosofía que quizás es un poco más de mujer, de yo no tengo que dar todo, como yo no voy a estar... Claro, pero tú al final estás dando como, no sé, como si yo te diera la taza y la taza esta que va perdiendo agua. Y tú, tío, no me des una taza, dame un vaso de plástico, pero que no pierda agua, si yo lo que quiero es hidratarme, ¿sabes? No hace falta que me des un vaso de oro. Entonces, te encuentras también ese tipo de casos de personas que dan tanto, y lo tienen todo en lo externo, que ya muchas veces el problema no es ellos, el problema es el núcleo de personas que tienen alrededor. Porque si yo quiero mejorar, pero mi marido me está poniendo la pierna encima, o mi mujer, si yo quiero mejorar, pero mi hijo no hay quien lo aguante, claro, no es lo fácil decir a una persona, oye, mira, que tu problema es que te tienes que buscar otra familia. Claro. No, es decir, en ese aspecto también es muy importante entender eso, ¿no? Sobre todo lo que mencionabas antes, ahora iremos a este tema. Es decir, sí que muchas veces yo también he pecado por eso. También he sido de esas personas que ha dado mucho a otras personas, ¿no?
¿no? También he dado demasiado a los demás. Y yo siempre pongo como varios ejemplos sobre entender un poquito esto mejor, ¿no? A veces, si nos imaginamos a las personas como vasos, hay como vasos que están más llenos de agua, otros que están más vacíos y demás, ¿no? Pero hay muchas veces en las que, sin querer, a veces nosotros tampoco tenemos mucha agua, no tenemos mucho relleno dentro. Y lo que nos queda o lo que tenemos, empezamos a darlo a otros vasos, ¿no? Es decir, empezamos a rellenar otros vasos y a fin de cuentas nosotros no nos rellenamos a nosotros mismos. Llega un momento en que, claro, en que estamos vacíos, ¿no? Entonces, siempre digo que priorizarte a ti mismo no es ser egoísta, eso es amor propio, porque al final si tú quieres dar algo de verdad a otra persona, antes te lo tienes que dar a ti. La moraleja es esa, la hemos escuchado 1000 veces, no podemos dar aquello que no tenemos, pero es que es una realidad como un templo. Y yo también he pecado de eso, y ojo, aquí nadie es perfecto, también he sido una persona que he estado tanto por los demás, he estado priorizando tanto a los demás, que al final la última persona a la que le daba era a mí. Y eso es un error también muy común que también tendemos a hacer y por los cuales también se puede llegar a generar la depresión. Y muchas veces yo también les digo a mis clientes, vamos a hacer ahora una lista de las 5 personas a las que más quieres y más amas. Pueden ser tus padres, puede ser pareja, amigos, mascota, también se puede incluir. Y bueno, todo el mundo lo hace, hacemos la lista y yo luego les pregunto, bueno, ¿pero estás tú en esa lista? ¿Estás tú en primer lugar en esa lista? La gran mayoría me dicen que no, por no decirte el 99%, me dicen que no. Entonces, es importante que nosotros siempre estemos en el primer lugar. Ojo, esto no es ser egoísta, decir, no, claro, yo primero, todo para mí, yo siempre... No, todo lo contrario, es decir, mejórate tú, date primero a ti, date cariño, date amor y luego se lo podrás dar de manera auténtica y genuina a las demás personas. Claro. O sea, al final, yo lo que pienso es que no hay que estar siempre, hay que estar en los momentos importantes y hay que estar al 100% en los momentos en los que estás, ¿no? Porque ¿para qué quieres a alguien que está al 100% del tiempo y que te hace la comida, te hace la cena, te hace la cama, estás siempre con la oreja puesta, pero al final lo que te está dando es tristeza y a veces casi te encuentras que igual que se pueden dar las fobias, pues si yo te digo ten cuidado con el perro de que eres pequeño, pues cuando eres mayor tienes miedo a los perros, claro, si tú en tu familia ves una mamá o un papá siempre deprimido, siempre triste, siempre quejándose, siempre reactivo, es que vas a llamar son las creencias con las que tú crezcas. Esa es tu programación. Eso es. Al final también, claro, el entorno nos condiciona para bien o para mal y tenemos que ser conscientes que al final también hay algo que tenemos dentro que son las neuronas espejo que están constantemente copiando comportamientos, copiando pensamientos, copiando acciones de las demás personas. Entonces, cuando tú tienes un entorno que tiene depresión, que está mal, es más complicado porque tienes esa presión social también, tienes esa presión social de decir, ostras, tu entorno es esto es lo que ves, esto es lo que sientes, ahí es donde estás todos los días, también eso, pues quieras o no, se te pega. Entonces, ahí hay que tener mucha más fuerza que cualquier otra persona que quizás no tiene un entorno con depresión, que se puede hacer y se puede superar, obviamente que sí, se puede hacer sin problema ninguno, pero claro, es más complicado, ¿no? Pero claro, ¿qué hacer? Es decir, pues me busco otra familia, me busco otro... No, es decir, trata de, por ejemplo, dar cariño y dar amor a esas personas, estar con esas personas, pero trata de buscar momentos a solas contigo también. Es decir, siempre digo que un 80, un 70, 80% para ti y un 20, un 30% también para esas personas, pero no estés tan encima de esas personas. En ese punto, sé un poco más egoísta para bien, sánate tú, sé tú luego la luz que podrá brillar ante esas personas e iluminarlas con su propio ejemplo, porque yo lo he visto, por ejemplo, también. He trabajado con clientes, con madres, por ejemplo, que sus hijas tenían depresión también y decían, Iván, es que mi hija tiene depresión y esto a mí me retroalimenta y digo, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a sanarte a ti, vamos a convertirte en una estrella para que tú puedas brillar y cuando tú lo hayas conseguido, tu hija lo va a hacer también. Como consecuencia, cuando los hijos ven a los padres estar bien, brillar con energía y demás, se empiezan a ver reflejados y dicen, wow, mira lo que ha hecho mi padre, mira lo que ha hecho mi madre, mira lo que ha logrado. Entonces, por propia inercia, por propia iniciativa, empiezan a tener curiosidad. Entonces, a fin de cuentas busca también tus momentos para aislarte, trata de estar más tiempo solo y que ese tiempo de soledad sea más enfocado en ti, en trabajarte a ti a nivel interno, que sea tiempo de calidad, pero que solamente sea para sanar esa depresión. Y luego, en base al proceso, empieza a creer en ti, empieza a creer en la persona que te ayuda, empieza a creer en el proceso. Trabaja duramente y esfuérzate en eso, porque cuando lo logres, luego serás esa luz que pueda brillar y ayudar a otras personas. Antes hablábamos de hábitos que puede una persona implementar, como la visualización, a lo mejor también afirmaciones, el sol. Sí. ¿Qué le aconsejarías a alguien que tiene que soltar, ¿no? Yo, por ejemplo, te aconsejo un hábito, tampoco era un hábito, pero algo que llegó un momento que me di cuenta y dije, esto tengo que soltarlo. Vale. Y es, por ejemplo, el tema de ver noticias. O sea, llegó un momento que ya aquí los espacios que tenía libres, cogía el iPad y me ponía a ver 5 un periódico, era otro. Claro, seguro que en el mundo pasan cosas buenas,
pero los periódicos todo es malo. Todo pues es claro, malo. al final, si tú ya estás en una situación de tristeza, de depresión, y encima estás viendo noticias de más catástrofes en el mundo, o sea, de hecho ahora mismo ya me pasa todo lo contrario, que hay gente, pues no te has enterado de esto, digo, si claro. es que no veo las noticias para nada, o sea, me he quitado, lo poco que hago es ver una serie de Netflix y ya está, o sea, no veo las noticias ya para nada, digo, mira, si pasa algo realmente importante, me acaban enterando, ¿no? Si veo que un día en Madrid entran los tanques, digo, aquí ha pasado algo ya, ya me pongo y miro, ¿no? Pero al final, ¿qué le aconsejarías a alguien que soltara? Vale, para soltar. Mira, yo al final también creo que para soltar también es muy importante conocerte a ti mismo, porque cuando tú te conoces a ti mismo tienes más facilidad para soltar, ¿vale? Entonces, pasa tiempo a solas. Yo, por ejemplo, la soledad puede ser un arma de doble filo, pero al final siempre digo que el camino del guerrero empieza a través de la soledad. Entonces, es en la soledad donde grandes filósofos, grandes personas que han hecho y que han marcado un antes y un después, grandes personas que han hecho cambios muy grandes en el mundo, son personas que empezaron simplemente por estar solas, porque cuando tú estás solo puedes darte el permiso de pensar. Entonces, ¿cómo soltar? ¿Qué hábitos puedes tú hacer para soltar? Eso es tan fácil o tan simple como dedicarte 20-30 minutos a pasear todos los días, o incluso también irte a un parque. Ve a un parque y observa a las personas pasar. Date también el permiso de, oye, hazte una escapada también. Date el permiso de hacer alguna escapada, algún fin de semana, ¿no? Más cosas también para soltar. Todo lo que tú has dicho, ¿no? El tema de las noticias. No es que sean malas personas las que estén allí trabajando, es su trabajo, eso funciona. Al final también tienen que mantener una cadena, unos inversores detrás y tal, y para captar esa atención, pues al final todo ser humano, pues quieras o no, somos más negativos, la mente es más negativa, es más curiosa y le atrae mucho más eso. Y por eso están. Pero ¿qué más hábitos también para soltar? También, aléjate de personas que no te benefician, ¿vale? Es decir, y personas que no te benefician pueden incluirse en personas que te dicen, eso no es para tanto, ¿no? Es decir, yo también me encuentro personas de decir, mira, que mi entorno me dice que esto no es para tanto, que esto es una tontería, que esto es que no. Es decir, aléjate también de esas personas. Porque cómo de importante es el núcleo que tiene una persona, ¿no? Porque tú te habrás encontrado seguramente casos de alguien que te contacta, dice, yo conozco, tengo una pareja, un hijo, que me encantaría que tú lo ayudaras, y a lo mejor es la otra persona la que dice, no quiero ayuda, pero te habrás encontrado también el caso al contrario, de alguien que, oye, creo que es la persona que me tiene que ayudar, pero lo consulto con mi pareja, o con mi marido, o con mi mujer, y me dice que no, que evidentemente no. Entonces, claro, cómo de importante es un núcleo familiar a la hora de que alguien pueda superar la depresión. Realmente lo es todo, porque o te suma o te resta, y a fin de cuentas, ostras, el amor no se demuestra por palabras sino por actos. Si alguien de verdad quiere lo mejor para ti, te va a apoyar. Es decir, al final ahí también hay que cuestionar y decir, ostras, si una persona quiere pasar por un proceso de terapia o quiere empezar a trabajar conmigo, contigo, con cualquier persona, pero su pareja no le apoya o cualquier otra persona en su núcleo no le apoya, es decir, vale, ¿por qué esa persona no me apoya? ¿Por qué esa persona no quiere ver en mí lo que yo de verdad quiero ver en mí? ¿No? Es decir, hay que empezar a cuestionar también un poco esto, porque a fin de cuentas, mira, cada persona es un mundo y al final esa persona también tendrá sus razones, o quizás dirás, vale, pero ¿por qué de verdad no quieres verme bien? ¿Por qué de verdad no me apoyas en esto? Hay que también cuestionarse todo esto. Yo le digo, mira, siendo sinceros y siendo honestos, si tu pareja no te beneficia, si tu familiar no te beneficia, no te apoya, no tal, pero tú de verdad quieres hacer este cambio, la persona con la que más tiempo vas a pasar en tu vida es contigo mismo. Entonces deberás de tomar una decisión, porque si esa persona o esas personas no te benefician, no te ayudan, no te apoyan, no te suman, entonces al final tienes que mirar por ti. Y eso no es ser egoísta, es tener amor propio, porque de verdad te estás priorizando a ti mismo, ¿vale? Entonces no es realmente fácil tener un núcleo, como te digo, un entorno que no te apoya. No es nada fácil, pero también hay que tomar decisiones y entender que si tú realmente quieres algo distinto para ti, para tu vida, y tu entorno no te apoya, hay que tomar decisiones, por muy difíciles que sean. A mí, la verdad que casi el objetivo de este podcast sería el que, gracias a esta conversación, alguien que está al otro lado dijera, hostias, aquí me encuentra la motivación, por lo menos para tomar una decisión y buscar ayuda, ¿no? Lo que decías de la pareja, a mí me gusta siempre visualizarlo como este ejemplo, es que si tú y yo estamos en el fango y somos dos patos, estamos ya aleteando llenos de barro y tal, y de repente uno de los dos ve un águila y yo digo, tú dices, joder, a mí me gustaría volar ahí con el águila, ¿no? Ahí van a pasar dos cosas, ¿no? Lo más común es que la otra persona diga, hostia, yo tengo miedo, yo no quiero que esta persona aprenda a volar, porque si esta persona aprende a volar, aquí no va a querer estar en el fango conmigo, ¿de acuerdo? O va a decir, es que yo no puedo hacerlo, yo sé que yo no podría volar como un águila, entonces yo qué te voy a decir a ti, que tú no vas a poder conseguirlo, estás loco, ¿no? Entonces, independientemente de eso, si tú quieres ser el águila,
tienes que ir a volar, ¿no? Porque si la persona que está al otro lado lo está haciendo porque lo que quiere es ponerte la pierna encima, sal rápido del fango. Y si la otra persona lo hace, porque esto también es lógico y es muy normal y es humano, es porque él cree que no va a poder hacerlo, hazlo. Porque cuando tú lo hagas, tú vas a poder bajar y decirle a esa persona, mira, ahora yo sé cmo hacerlo, ahora te puedo enseñar a que tú también lo hagas. Indistintamente de las dos maneras, porque es verdad que yo me encuentro mucho pues, cuando das formación o, oye, esto me encanta, pero tengo que consultar. Digo, si la decisión depende de la otra persona, casi siempre va a ser un no. Porque si tú ya te lo estás pensando, cuando esta información tú se lo transmitas a un tercero, primero que ya va a ir sesgada, y segundo, que realmente la otra persona, en cualquier situación, va a estar a gusto. En la que estás, a lo mejor si es una madre y un padre con un hijo, ahí ya es un poco más diferente, pero sobre todo en relaciones de pareja es complicado, ¿no? Que al final, por dos, o por miedo, o por esa sensación de a ver si vas a ir volando y me quedo aquí solo, es súper importante que uno tome las riendas, que tome la decisión, ya sea porque realmente quieres volar, oye, cuando lo sepas hacerlo yo a la otra persona, o porque cuando te des cuenta que eres libre, pues a lo mejor no te apetece estar en el fango. Claro, tienes que aprender, tienes que experimentar y hacerlo. Al final también es muy importante lo que me comentas, ¿no? Porque yo me acuerdo de pequeño también, hay una cosa que siempre cuento y es, a mí siempre me ha gustado el mar, ¿no? Y me acuerdo una vez que estaba con mis padres paseando por un puerto, el puerto marítimo de Barcelona, y resulta que vi un pescador allí pescando y a su lado tenía un cubo de cangrejos, ¿no? Tenía cangrejos y luego tenía como si un cubo así bastante grande de peces, ¿no? Y simplemente me asomé ahí para ver un poco qué hacía, cómo lo hacía y demás. Y vi que había un cangrejo en el cubo de cangrejos que tenía que estaba como empezando a sobresalir, estaba empezando a escalar por encima de los demás, ¿no? Entonces yo me percaté y dije, ostras, este cangrejo se va a escapar, ¿no? Entonces es como que la reacción de ese Iván niño fue decir, oye, perdone, que mire ese cangrejo que se le va a escapar, que se va a salir del cubo y tal, ¿no? Y entonces me acuerdo ese pescador, esa persona que me dijo, hijo, no te preocupes, simplemente observa qué es lo que sucede. Entonces yo dije, ¿cómo? Entonces me quedé mirando el cubo con el cangrejo y me di cuenta como cuando ese cangrejo ya había pasado por encima de los demás y estaba empezando a salir, iba a salir del cubo, como los demás cangrejos era como que poco a poco lo iban cogiendo y lo volvían a meter para adentro de ese cubo, ¿no? Entonces esta también es una moraleja muy importante porque a veces, claro, tenemos una pareja, tenemos una persona a nuestro lado que tú quizás quieres ser ese cangrejo y quieres sobresalir o quieres, oye, pues dar un pasito enfrente y subir un pasito, subir un peldaño. Y claro, tú quizás vas con tu pareja de la mano y dices, bueno, si subes un peldaño no pasa nada, ¿no? Porque todavía llegas a tu pareja está abajo, tú estás arriba, pero claro, si tú luego quieres, como tú bien has dicho, como volar como un águila, si quieres volver a pasar por un peldaño más, si quieres subir un poquito más, va a llegar un momento en que ya no puedes coger la mano a tu pareja. Y si tu pareja no toma la decisión de apoyarte en ese aspecto, pero tú de verdad tienes una visión, estás convencido y quieres ir a por ello, quieres superar la depresión, quieres lo que necesites o lo que quieras, tendrá que llegar un momento en que tengas que decidir o tu visión, tu futuro, tu bienestar y tu paz, o esa persona que no te está apoyando porque en el fondo tú quieres seguir subiendo escaleras, subir peldaños, pero es que llega un momento que ya no puedes coger de la mano a tu pareja y tendrás que aprender a soltar, y eso será un aprendizaje de la vida que tú vas a necesitar transitar y decir, wow, esto es el mayor aprendizaje que tú puedes realmente tener para soltar. Y es exactamente eso, aprender a soltar a una persona que en el fondo quieres, pero que no te apoya. Porque van a venir de mejores, pero eso es uno de los mayores aprendizajes y experiencias que cualquier persona también puede llegar a vivir. Yo, por ejemplo, he transitado esto recientemente, hace 2 semanas también tuve que dejar ir a una persona muy querida de mi vida, de hecho mi pareja. Entonces fue también un proceso muy bonito porque aprendí mucho de mí mismo, aprendí demasiado porque me di cuenta de que soltar es algo muy bonito y más cuando te eliges primero a ti. Hablábamos de lo importante que es soltar y yo eso es que pienso que muchas de las preocupaciones, tristezas y problemas que a veces llevan a alguien a tener una depresión no es por ser menos, es por ser más, ¿no? Si yo ahora pensara en cuál es la figura o la persona o el ser más feliz del mundo, yo siempre pienso un niño. O sea, el niño es feliz. Yo que soy padre y tengo una niña de 5 o 6 años, tú ves a un niño con 2 años y es feliz. O sea, sonríe, coge cualquier cosa, es feliz. Entonces, al final, ¿qué es lo que te hace generar infelicidad y problema? Es el tener más. El que de repente quieres tener algo, una casa, un coche, una pareja, un trabajo, y al final te vas rodeando de muchas de esas cosas
que algunas de ellas te llevan a esa infelicidad, a esa tristeza. Eso es. Que al final, bueno, pues puede generar una depresión, porque no todas las depresiones quizás pueden ser porque te han pegado o han abusado de ti, claro. Es que a veces es, oye, es que tengo un trabajo que no me gusta. Es que de repente yo toda mi vida he querido ser papá o mamá, pero acabo teniendo una familia a la que odio porque tengo una pareja a la que no aguanto. Es que siempre que yo estudiaba una carrera universitaria porque mi papá y mi mamá querían que estudiara Derecho y ahora soy abogado y vivo amargado y estresado. Claro, al final no está haciendo una depresión porque, sí, oye, es normal, han abusado de ti, pues quizá podemos entender todo que genera una depresión, pero te encontrarás con personas que en teoría son personas de éxito, que parecen tenerlo todo, el trabajo, el coche, la casa, la familia, y tienen depresión. Y en muchos casos es por el echarnos cosas encima, ¿no? Al final tener cosas que realmente te han disociado de lo que para ti es la felicidad. Mira, al final también, claro, vivimos en una sociedad en la que se nos ha inculcado que cuanto más tienes, más feliz vas a ser, ¿no? O incluso también se nos ha dictaminado un camino que seguir, ¿no? El camino de, ostras, pues cuando tengas tu casa serás más feliz, cuando tengas tu independencia, tu pareja o tengas tu coche, y claro, llega un momento en el que cuando tienes todo eso dices, vale, ¿y qué más? Y ya está, tengo mi trabajo, tengo mi carrera, tengo aparentemente las cosas externas, pero yo internamente no me siento feliz, ¿no? Porque en el fondo te has estado creyendo una mentira que no ha sido cierta, te han estado contando una cosa que quizás sí que tiene un trasfondo, pero que en el fondo no genera el bienestar. ¿De dónde viene esa felicidad? ¿De dónde viene ese bienestar con tuyo propio, contigo mismo? Simplemente es vivir presente en el tiempo presente y sobre todo disfrutar de tu esencia, disfrutar de tu ser. Siempre digo, felicidad, en una palabra, ¿cómo se hace? Progreso. Es decir, necesitamos cosas en nuestra vida que nos estimulen, siempre necesitamos, ojo, un objetivo contigo mismo, un objetivo material, un objetivo con lo que sea, para que tú sigas creciendo, que sigas avanzando, que sigas expandiéndote, ¿sí? Al fin de cuentas también, claro, como te digo, vivimos en esa sociedad en la que también se nos ha inculcado constantemente eso, el coche, la casa y demás. Y también he tenido personas que lo tenían todo, ¿no? Tenían el coche, tenían la casa y demás, pero que se sentían vacías, porque en el fondo, pues no tenían un propósito superior, ¿vale? También es algo muy importante, es decir, no solamente tú, mi casa, mi coche y tal, sino también tener un propósito superior, es decir, dedicar tu vida a algo más grande, ¿no? También buscar un propósito que quizás puede ser, oye, si te da bien la fotografía, pues también, oye, pues comparte tu fotografía con el mundo, por ejemplo. Es decir, hay muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo también es eso, es entender que, mira, no hay un camino para la felicidad es el camino. Eso lo dijo una vez Buda y es muy cierto, porque al final es eso. Cuanto más feliz he sido en mi vida, ha sido transitando caminos, no por el destino final. El destino final, la casa, el coche, el dinero, todo eso va a estar allí, pero muchas veces nos genera esa depresión porque decimos, vale, ya está, ¿y ahora qué? Y cuando dejas de hacer cosas es cuando te empiezas a estancar. ¿Cuántas veces hemos visto personas aquí en España que se jubilan a los 60, 65 años y dejan por completo toda su vida, hacen un stop radical y de repente empiezan a caer? Empiezan a dejarse, empiezan a dejar de hacer cosas, empiezan a decaer poco a poco, y es que es la realidad, es así. Entonces, a fin de cuentas, como te digo, el momento en el que te detienes, toda tu vida se detiene, incluso tú también te detienes a nivel interno, por eso es importante siempre estar buscando más la expansión. Muy bien, genial. ¿Cuándo empezaste a tomar la decisión de ayudar a otros? Porque nos has contado al principio que con 15 años empezaste a leer, supongo que con 16 años decir, oye, me voy a poner a ayudar a personas, es complicado. O sea, cuando de repente uno cree que tiene la habilidad o el conocimiento para ayudar a otras personas. Vale. Y además, como dices tú, yo no vengo del mundo de la psicología, no vengo del mundo de la terapia, no me he formado en una universidad y es como que de repente un día, no sé, una conversación con un amigo, un familiar, de repente ves que le ayuda y, oye, voy a hacerlo. Mira, todo empezó cuando yo a los 19 años me llegó ese libro, durante 6 meses empecé a leer muchos libros, adquirí mucho conocimiento, adquirí muchísimas herramientas hasta tal punto en que dije, bueno, pues voy a escribirlas todas en un Word, me abrí un documento Word, empecé a escribir esas herramientas, todo ese conocimiento que yo iba aprendiendo y resulta que yo en ese entonces estaba estudiando un ciclo formativo, estaba estudiando algo que no tenía nada que ver con eso, sino eran números, eran empresariales y demás. La cuestión es que empecé a compartir todo esto, empecé a compartir todo lo que estaba aprendiendo, las herramientas y demás, y me di cuenta de lo siguiente, me convertí sin querer en el solucionador de problemas de todos mis compañeros de clase, incluso de los profesores. Cuando alguien tiene un problema emocional, cuando a alguien le había pasado algo, venían a mí y yo era como que en 10-15 minutos solucionaba ese problema de la persona y volvía a estar bien, personas que estaban tristes, llorando, tal. Es decir, aplicaba ciertas herramientas, ciertas perspectivas y automáticamente, ¡pam!, yo me di cuenta de decir, ostras, realmente esto que yo estoy haciendo por mí, cuando lo hago con otras personas es como que yo soy bueno en esto, se me da bien. Luego, no sé ni cómo ni por qué, la vida o el universo quiso ponerme a prueba y
yo era un chico normal y corriente, con mis redes sociales normales, ¿no? Pero un día me escribió un chico y me dijo, Iván, tengo depresión. Yo era eso por Instagram, ¿no? Y me dijo, Iván, estoy... por Instagram compartías información. Bueno, era información mía personal, es decir, de un chico 19 años, con una vida normal y demás. Y yo no sé por qué. Claro, porque se graba bailando y de repente te llaman de Beyoncé, oye, ¿quieres venir aquí a bailar? Y tú dices... Claro, entonces, ese chico, me acuerdo que me envió ese mensaje y me dijo eso, Iván, tengo depresión. Y dije, vale. Me acuerdo que en ese entonces, claro, yo no me dedicaba a nada de esto, yo simplemente era un chico que estaba sufriendo una depresión, me daba cuenta de que era bueno en ello y dije, oye, pues voy a ayudar a esta persona, ¿no? Y sin coste ni nada, simplemente, pues oye, pues de verdad por ayudarle, ¿no? Y pasé nada, 2 semanas, 3 semanas en donde yo por WhatsApp le iba enviando unos audios y tal, esa persona iba haciendo lo que yo le iba diciendo y tal, y en cuestión de 3 semanas me dijo ese chico, mira Iván, ¿sabes? No te conocía de nada. Yo he probado 4 o 5 psicólogos distintos con los que mis padres han gastado mucho tiempo, mucho dinero y que de verdad se han preocupado mucho por mí, pero siento que en 3 semanas he hecho tanto contigo que ahora de verdad me siento bien, me siento en paz, puedo decir que me siento bien conmigo mismo y de verdad que me has cambiado la vida por completo. Y todo esto yo me lo tomo como si creyéramos en esa vida, en ese universo, en ese Dios, como una prueba simplemente para ver un poco hasta qué punto yo era bueno en eso, ¿no? Es decir, no sé ni cómo ni por qué me llega una persona aleatoria a mi Instagram preguntándome por eso cuando yo no me dedicaba a nada de eso todavía y la cogí y en 3 semanas, ¡pam! Lo que esa persona no había hecho en 5 psicólogos, yo en 3 semanas lo había hecho, ¿no? Entonces dije, realmente soy bueno en esto, voy a empezar a hacer esto. Cuando empecé a escribir esas técnicas, esas herramientas, todo eso en ese Word que he comentado antes, luego resulta que eso se convirtió en mi primer libro. Mi primer libro, Cómo ser tú, ¿vale? Y a partir de allí empecé a escribir libros, a lanzar esos libros, empecé a dar mis primeras charlas también al público. Recuerdo que mi primera charla estaba temblando, estaba muy nervioso, venían 7 personas, ¿no? Eran 7 personas y en ese entonces la mitad eran amigos, eran conocidos, pero yo empecé a transmitir todo esto, ayudé a otras personas, luego ya fueron 20, 30, 50, 100 personas y empecé poco a poco a hacer ese tipo de charlas y poco a poco a generar más audiencia por las redes y demás, ¿no? Y lo bonito de todo esto es que empezó por eso, de manera desinteresada, sanándome primero a mí, porque yo al final digo que si tú vas a ayudar a una persona con algo, si tú vas a vender algo, asegúrate de ser eso que tú vendes, ¿no? Entonces todo empezó así, de manera desinteresada, simplemente pues por ayudar a otras personas. Me acuerdo que también venían profesores, me decían, Iván, es que en mi familia me pasa esto, es que tal, es que no sé qué, tal, no sé cuántos. Recuerdo que cuando iba con taxis, a veces también el taxista me hablaba, tal, no sé qué, es decir, en cuestión de nada solucionaba también sus problemas, y decir, ostras, es que tienes razón, no lo había visto, sí, tal, no sé cuántos, sí, los veía tan entusiasmados, con tanta alegría, y decía, y tan solo en 20 minutos. Y decía, soy bueno en esto, de verdad, voy a hacer algo aquí, voy a ver qué pasa, ¿no? Y así empezó todo. Joder, genial. Te iba a preguntar, y bueno, ¿y qué tal la acogida de la gente? Pero claro, si ya le enseñaba gratis al profesor, la gente recurría a ti. En esa época cuando eras jovencito y nos has contado que sufrías los problemas de bullying o temas en el colegio, ¿cómo era en ese momento tu núcleo familiar? ¿Tus padres sabían lo que estaba ocurriendo? ¿Fuiste también a psicólogos, terapeutas? ¿Cómo afrontaste eso hasta llegar el momento de tocar fondo? Vale, muy buena pregunta. Yo no recurrí a terapeutas, no fui a psicólogos, tampoco ningún tipo de medicación, porque siempre he sido una persona muy para mí, ¿vale? Es decir, siempre he sido una persona en la que me he escondido mucho y, bueno, cometí un error, o quizás no fue tan error, pero aparenté estar de cara a la galería bien, ¿no? Es decir, siempre trataba de tener una sonrisa para los demás, aunque sí, se me notaba, se me veía, me preguntaban, pero yo siempre, no, todo está bien, no pasa nada, todo va genial, aunque por dentro realmente solo yo sabía el infierno que estaba viviendo y no era nada fácil. Es decir, que constantemente me ponía una máscara y ocultaba lo que de verdad me estaba pasando. No sé si fue por ego o por proteger a mis padres, porque en el fondo sentía miedo de contar lo que yo sentía. Sentía mucho miedo y mucho pánico de decir cómo van a reaccionar mis padres, yo no les quiero preocupar, suficiente tienen ya con lo suyo como para que además se preocupen por mí. Claro, me lo escondía todo para mí. No quería mostrar ese Iván que tenía dentro, más que nada por miedo. Y simplemente, como te dije, no fue ningún psicólogo porque tampoco busqué ninguna ayuda, eso sí que también fue un gran error también por mi parte, pero me dejé llevar y la vida de alguna u otra manera me puso delante. Siempre digo que cuando el alumno está preparado aparece el maestro, y puede ser un libro, una conversación como esta, puede ser
a cualquier otra persona, sea quien sea, de la manera que sea, si tú de verdad estás preparado para hacer un cambio, la vida te pondrá delante los recursos. Y a mí me lo puso, me lo puso en el momento adecuado y cuando más lo necesitaba. Y la verdad que así fue como poco a poco viví un poco esa depresión. Arrastras un poco, como te digo, a escondidas, aunque en el fondo las personas sabían un poco lo que me pasaba, pero yo siempre con una sonrisa era el niño feliz de cara a todos los demás, pero en el fondo yo no estaba bien. Porque el gran consejo de esto es pide ayuda, evidentemente, ¿no? Sí. Que a lo mejor, Sí. si antes, bueno, claro, uno Sí. indudablemente gestiona las situaciones con las herramientas que tiene y Sí. por ese momento Sí. pensabas que lo estabas haciendo de la mejor manera, pero si alguien, un joven está viendo esta situación, Sí. lo que tiene que hacer es hablar con padres, hablar con profesores, Sí, evidentemente. a lo mejor esa situación. Además, yo creo que hoy en día cada vez hay más conciencia con el bullying, Sí. ¿no? Sé qué años tienes tú, yo creo que yo soy mayor que tú, Sí. pero bueno, es verdad que antes no existía ni la palabra bullying, ¿no? Entonces Sí. al final era como algo normal, Sí. pero hoy en día es verdad que bueno, yo creo que cada vez hay más conciencia y es importante pues, pedir ayuda a profesores, hermanos mayores, padres, para que indudablemente esta situación llega hasta ese punto. Es importante. No todo el mundo va a tener esa habilidad o esas ganas que de repente caiga un libro. Claro, y claro, o sea, claro, es como decir, joder, casi a mí me salvó la vida un libro. Claro. Si en vez de ese libro llega a caer un cuento, pues a lo mejor no estoy aquí o mi vida hubiera cambiado completamente. Sí. ¿Qué momentos hubo algún momento en el que te hiciera un clic en la cabeza que tú dijeras, hostia, de repente esto lo he superado? ¿O fue paulatino? Fue algo paulatino, ¿vale? Es decir, fue algo paulatino porque poco a poco yo me iba sintiendo mejor conmigo mismo, porque claro, no fue nada fácil pasar, como te digo, por un intento de, bueno, querer terminar con lo que era la vida, sufrir el bullying que sufría, todo esto luego empezó a generar una falta de autoestima muy grande en mí mismo, hasta el punto, como he dicho al principio, no podía ni mirarme delante de un espejo, pero no fue nada fácil porque tenía tantos conflictos internos que ni yo mismo pensaba que nunca estaría bien. Fue un proceso muy complicado, ¿no? Pero lo que a mí personalmente más me sirvió fue de verdad ver a personas y buscar a personas que habían pasado por lo mismo que yo y aprender de ellas. Tenerlas como referencias. Yo me acuerdo que pongo el caso de Arnold Schwarzenegger porque es una persona que para mí es idílica y es un gran ejemplo a seguir, ¿no? Él siempre ha sido todo lo que quiso ser. Fue Mr. Olympia, ¿no? Él luego se convirtió en el gobernador de California y tal, ¿no? Luego, el actor de cine tan famoso, tan laureado, Entonces, claro, yo cuando vi su documental, por ejemplo, documental que está en las plataformas de vídeo, en streaming y demás, pues él explica cómo tenía como un panel, ¿no? En su habitación tenía como imágenes, ¿no? De lo que para él eran ídolos, ¿no? Ídolos en ese entonces, chicos, hombres que estaban fuertes, ¿no? Entonces me lo tomé un poco así sin saberlo, porque no sabía bien cómo hacerlo, cómo lo iba a hacer, simplemente lo hice y cogí como referencia, pues, autores de libros, personas que también estaban en este sector del desarrollo personal, que sus historias coincidían mucho con la mía. Entonces empecé a ver esas personas, también yo me imprimía fotos de esas personas y era como que me las colgaba, ¿no? Yo decía, vale, si estas personas que yo tengo aquí colgadas pudieron superar esta depresión por la que yo estoy pasando, entonces eso significa que yo también puedo, porque si esas personas pudieron, yo también. Simplemente necesito saber cómo hacerlo. Hay una frase muy bonita y es que el éxito deja huellas, el éxito deja pistas. Es decir, todo está ya inventado. Si alguien ha logrado algo que tú quieres y no tienes, es que esa persona sabe algo que tú no. Entonces, ahí vino mi obsesión, de decir, necesito saber el secreto, necesito saber la fórmula. Y poco a poco, en base a, sí, fue un proceso muy complicado. Mucha incomodidad, mucho dolor, mucho sufrimiento, pero tenía clara una cosa, mi vida no iba a ser lo que era en ese entonces. Yo no quería vivir en base a la tristeza, en base a la depresión, no quería vivir una vida infeliz y estando mal conmigo mismo. Y yo me dije, Iván, o de verdad vas con todo y a por todo y lo haces y lo consigues, pues que no hay otra salida, no había un plan B, era conseguirlo o conseguirlo. Y así fue un proceso muy duro, pero lo conseguí y fue paulatino, en el que poco a poco empecé, a encontrarme mejor conmigo mismo, en el que poco a poco empecé a hacer cosas que hasta ahora no venía haciendo, nunca hacía. Y de verdad a mí me ayudó muchísimo todo esto que te comento, la lectura sobre todo, y una cosa que también digo mucho, no te quedes parado en pensar, porque a veces pensamos mucho, tenemos la información pero no actuamos. De nada te sirve tener información o haber visto un podcast como este o ver otro tipo de información y no hacer nada, ¿no? Entonces, por lo poco que tengas, por lo poco que sepas, empieza ya. Eso es, empieza a tomar acciones, empieza a buscar ayudas, pero sobre todo empieza ya a tomar acciones, porque nada se va a solucionar si no se hace nada. Claro, se me ocurre de que nos cuentas que vivías una depresión, tu entorno no lo conocía porque tú,
hubo un momento en una conversación donde tú dijeras, oye, papá, mamá o hermanos o tíos, abuelos, yo he pasado por esto, mi vida es un infierno, no va a ser nada porque ya lo he superado. Pues claro, ahí sería también un cubo de agua fría a esas personas, decir, joder, ¿cómo no nos hemos dado cuenta? Sí. Porque por mucho, siempre hay una cierta culpabilidad de decir, sí, bueno, por mucho que no que sacara la sonrisa, joder, pues yo me tenía que haber dado cuenta de que esto era así. Claro, eso entonces, hubo un momento de esa conversación de decir, oye, yo he pasado por esto, porque claro, esta historia que tú cuentas, imagino que tus padres algún día dirían, oye, ¿por qué tú quieres hacer esto? Tendrías que decir, bueno, yo es que yo lo quiero hacer porque pum, y es ese jarro de agua fría de contar todo esto. Claro. Mira, sí que hubo esa conversación y de hecho, claro, ellos han sentido un poco también de culpa, ¿no? Es decir, también hemos trabajado un poco eso en ese aspecto con mis padres, porque claro, decir, ostras, ¿cómo puede ser que hayas pasado todo este proceso y que no nos hayas dicho nada, que no nos hayas contado nada, que no hayas sido sincero con todo esto, ¿no? No fue, como te digo, como una bronca o como algo malo, sino todo lo contrario, ¿no? Más como esa culpa, ¿no? Pero sí que hubo esa conversación, pero al final les hice entender que fue mi proceso, fueron mis decisiones, que no sé si hice bien, no sé si hice mal, pero de alguna, de alguna u otra manera lo hice así y lo conseguí de esa manera. A día de hoy, como te digo, a mis padres o mi entorno están también remando con lo que hoy hago, es decir, remamos todos en el mismo barco, me apoyan en esto, trabajan conmigo en esto y la verdad que para mí es algo increíble y maravilloso porque si las cosas no se hubieran dado como se hubieran dado, a día de hoy, claro, mi familia está súper unida, estamos todos trabajando en esto, en este proyecto en común también y es algo muy bonito, es algo muy bonito porque como te digo, hubo esa conversación, pero fue más desde el amor, de decir, mira, nos alegra que nos lo hayas contado, sentimos mucha admiración, mucho respeto hacia ti por eso. Lo hice un poco mal, también es cierto, y me dijeron, si alguna vez te pasara alguna cosa así, de verdad cuéntanosla o que cuentes con nosotros, pero sí, la verdad que las cosas se dieron así y la verdad que ha sido lo mejor. Pero si una persona que está viendo este podcast está transitando por algo así, por una depresión, un bajón emocional, lo que sea, sobre todo importante que lo cuente, que lo explique, que busque ayuda, sea con nosotros, conmigo, contigo, sea con quien sea, pero que de verdad empieza a contar todo esto, empieza a sacarlo de dentro. No, además, que contarlo indudablemente te da posibilidades. Al final, cuantas más personas conozcan un problema, más personas de cierta manera te pueden dar solución, apoyo, ¿no? Y a veces el no contarlo también genera mucha ansiedad, genera mucho estrés, ¿no? Yo, mira, me acuerdo, a mí me pasó hace muchos años, ¿no? Que a mí también me gusta tanto la hipnosis y todo porque me ayudó mucho a eso. Hace muchos años, a mí me acuerdo que llevaba casi un cólico nefrítico. Bueno, empecé a notar un dolor muy tremendo, pero yo no sabía que era un cólico nefrítico. Por la primera vez que me pasaba, yo noté un dolor que digo, y me acuerdo que me iban llevando al hospital y yo pensando, me muero, porque me voy a morir, porque este dolor no puede ser de algo, esto no es algo normal. Eso cuando llegué allí, pues me dijeron, no, es un cólico nefrítico, tal, hace unos análisis, no tenía piedras, no tenía nada, pero yo me quedé diciendo, pero esto cómo me ha pasado. No, pues es que no se sabe, es que todo puede pasarte y no volverá a pasarte nunca, pero a ver. O sea, claro, eso a mí me dejó traumatizado. Entonces yo, mi diálogo interno, claro, no tenía las herramientas que tengo ahora, era, hostia, esto me volverá a pasar, si esto volverá a pasar solo, si esto me pasa en un avión, si esto me pasa, y eso me empezó a generar ansiedad. O sea, de repente eso que hablaba la gente de esto, ansiedad, yo cuando me daban ansiedad yo decía, pero ¿qué es ansiedad? ¿Que eres ansioso? ¿Que eres un...? Yo no sé lo que es la ansiedad, no lo había sentido nunca. Yo, más, soy una persona bastante tranquila, ¿no? Porque hay gente que siempre dice, yo es que soy muy nervioso, yo soy tranquilo. Y con más a lo que me dedico, pues también es tranquilo, no tengo esa necesidad. Y empecé a sentir eso y ahí fue un poco, pues, típico, vas al médico, te mandan psicólogo, psiquiatra, te dan una pastilla. Me acuerdo que me mandó unos grupos que eran como de hacer relajaciones, que cuando llegó ya había 20 personas que estaban peor que yo, llorando, tal, y yo salí de ahí diciendo, peor todavía, porque yo pensé, digo, hombre, esto tengo que poder superarlo, ¿no? Y eso era que llegué cuando empecé a estudiar, pues que llegó por un poco casualidad en mi vida el mundo del coaching, que es mi primera formación, PNL, hipnosis, y ahí fue cuando aplicando todo esto me ayudó a superarlo, a sacarlo. Que yo siempre digo, no es que lo olvides, es una experiencia que está ahí, evidentemente, ¿no? Pero ahora tienes ciertas herramientas, ¿no? Que al final te hacen que aprendas a gestionarlo y que posiblemente una situación de ansiedad o de estrés, yo y otra persona que no las tenga, es probable que yo lo pueda manejar y es probable que a esa persona le desborde, ¿no? Aunque a lo mejor no sabe lo que es la ansiedad,
porque es verdad que sí es algo que tú ya tienes ahí, ¿no? Que no se puede olvidar. Es como, oye, yo quiero dejar de fumar, pero ¿puedes hacer que lo olvide? No se puede. Yo quiero olvidar a mi expareja, no. Puedes aprender a vivir sin ella, puedes aprender a gestionarlo, puedes reencontrarte, pero esa mosca siempre va a estar ahí, porque al final va a ser parte de tu vida. O sea, no hay una manera, yo puedo olvidar haber estado deprimido, no, pero tampoco tienes que olvidarlo, porque tú has llegado a esa depresión posiblemente porque te tropezaste con alguna piedra, ¿no? Que a lo mejor en tu caso fue ese primer día que un niño te dijo algo y en vez de decir, oye mamá, profesor, este niño me ha dicho algo y eso se hubiera cortado, pero dijiste, esto no pasa nada, esto no pasa nada, y a lo mejor se hubiera cortado en ese momento que oye, es que este niño me ha insultado, ¿no? Yo me acuerdo un día escuchando un podcast de, es que no me acuerdo, uno así de estos de hombres y mujeres y tal, que es así como un poco... Y él hablaba de que parte también de sus problemas venían por eso, ¿no? Que cuando empezó a tener peleas, movidas, temas de acoso, él no lo contaba a la familia, y él hacía así como muy chaval, decía, tú tienes que conocer a tus padres, porque tus padres, tú tranquilo, que cogen a 5 o 6 amigos, van con unos palos y les dan una paliza, y se acaba, ¿no? Y posiblemente yo no hubiera llegado a tener este problema, ¿no? Por lo que decíamos de lo importante que es pedir ayuda, porque al final te da muchas soluciones. Y a mí algo que también me pasaba al principio era de decir, pues que me da como vergüenza el contar que me está dando ansiedad, ¿no? Y eso me genera más ansiedad, porque si yo estaba en un grupo de personas, otro de mi pensamiento era decir, oye, si a mí me da ansiedad ante este grupo de personas, ¿qué cuento? Claro. ¿No? Porque ahora de repente yo me voy, estoy ahí... Entonces al final eso... te generaba casi como ese proceso, porque luego llega un momento que ya que dejas de tener casi miedo alcohólico y lo que tienes es miedo a la propia ansiedad, ¿no? Es un poco lo que le pasa a la gente a veces que tiene agorafobia, que dice, no, es que yo no puedo estar en el espacio cerrado, no. A ver, lo que llega un momento es que tienes miedo a la propia ansiedad. ¿Y cuál es el único lugar en el que estás seguro? Pues en tu casa, en tu cama, con tu paquete de pastillas, que sabes que te la tomas. Entonces todo lo que te salga de esa zona de confort pues te produce miedo. Eso es. Y yo creo que es muy importante que le dejemos a la gente el mensaje de, independientemente de cuándo te pase, pide ayuda. O sea, pide ayuda. Da igual, si te pasa con un padre, pide ayuda a un amigo. Si te pasa con un amigo, pide ayuda a tus padres. Si te pasa con una pareja, pero pide ayuda, ¿no? Porque es verdad que si no, al final, creo que es un pozo en el que es difícil salir, sobre todo porque creo que puede ser difícil de identificar, ¿no? Si no es porque tienes un evento emocional muy fuerte, decía, oye, sufres una violación, un acoso, una muerte de alguien, ¿de acuerdo? Que, joder, ahora aquí abrimos este melón, ¿no? Que es importante. ¿Cómo ayudas a alguien que su depresión, porque a lo mejor te habrás encontrado algún caso así, viene de la muerte de un familiar directo? Claro. Y claro, al final es como, hostia, es que, ¿cómo superamos esto? Claro. En este caso, a ver, cuando se trata de una muerte, por ejemplo, o algún que otro caso, me lo he encontrado muy pocas veces, pero yo, por ejemplo, lo que hago más en terapia, lo que yo hago es una recontextualización de lo que es la muerte, lo que es la percepción de la muerte para esa persona, y cambiamos muchas creencias que han sido heredadas, ¿no? Porque al final también creemos que la muerte es algo malo, creemos que la muerte ya es el fin de todo. Entonces yo en ese aspecto voy un poco a lo espiritual, trabajamos las creencias también sobre la muerte y sobre todo también sanamos un poco árbol genealógico, también incluso si ha habido algún pequeño rencor, un pequeño odio hacia esa persona, es decir, trabajamos muy bien también si ha habido quizás alguna pequeña cosa que, bueno, pues que quizás esa persona por la que se puede llegar a arrepentir, ¿no? Es decir, combinamos también ambas cosas, pero es un proceso, claro, y no es nada fácil. Sí que se pueden desarrollar depresiones por muertes de familiares, obviamente, claro que sí, y al final es un proceso complicado. Obviamente va a haber una parte de duelo, ¿no? Está la fase de duelo, pero se puede trabajar y se puede aligerar, obviamente que sí. Y sobre lo que tú comentabas antes de pedir ayuda, al final es lo más importante, porque si tú solo no lo estás consiguiendo, si sigues así no lo vas a conseguir. Claro. Al final, claro, una persona puede ser un psicólogo, una persona que haya pasado por lo mismo. Yo siempre enfatizo que sea una persona que haya pasado por lo mismo que tú y que de verdad pueda ayudarte de manera práctica, sea con el recurso que sea, pero que de verdad que busque más allá del mundo tradicional, ¿vale? Que no una persona se quede con un psiquiatra, con un psicólogo, que busque un poco más allá. Son buenas personas, hacen su trabajo, pero que busquemos un poco más allá, que ampliemos miras, porque no todo se resume a eso. Estoy mal, voy a un psicólogo. No, es decir, hay personas que de verdad tienen un abanico de herramientas tan grande y tan vasto con el que realmente superar eso puede ser un chasquido de dedos. Es decir, no, y aparte
no demonizar al mundo psicólogo, porque yo siempre digo cuando alguien me viene, yo es que quiero un psicólogo, es que quiero un terapeuta, digo, es que es importante que tú busques tu terapeuta. Eso es. O sea, me refiero Eso es. que la formación puede ser la misma, las herramientas pueden ser la misma, pero simplemente cómo te habla la persona, cómo te transmite. Yo cuando he visto entrar he dicho, joder, qué buen rollo de... que yo que me he formado mucho, que yo he hecho muchas formaciones y ahí he conocido con terapeutas, con psicólogos, algunas veces he pensado, pues esta persona lo que necesita es un terapeuta, un psicólogo, ¿no? Y en cambio hay personas que a lo mejor es casi están empezando a formarse y dices, pues es que son seres de luz. Sí. Solo verlos ya te animan, ¿no? Y posiblemente es una de las razones por las que pues, tu profesor o compañeros simplemente se sentían a gusto contándote las cosas. Entonces, al final da igual, creo que esto es importante, el término que le pongamos a quien te ayude. Da igual si es terapeuta, si es psicólogo o si es curandero, pero... busca, porque tú tienes que encontrar a tu persona, no hay más. O sea, y a veces incluso te podrá pasar a ti que des con alguien y digas, joder, he hecho de todo y no le podía ayudar, porque somos personas trabajando con personas, no somos magos que tengamos una herramienta mágica que hagamos así y tengamos un 100% de efectividad. Eso es complicado, casi no existe. Entonces, pero sí es verdad, y esto yo a veces sí me he dado cuenta, aunque tú trabajes con alguien y esa no sea la ayuda necesaria, sí suele haber ahí un pozo con el que cuando ya empiezas a trabajar con la persona es como, ya hay un cierto trabajo, ¿no? Es como si yo mañana compro un coche hecho chatarra y le digo a un mecánico, pues oye, el mecánico me arregla la puerta, el carburador, el tubo de escape, no arranca el coche, este tío no me la ha servido a arreglar, pero cuando vas a otro, ya hay un cierto trabajo hecho que a veces también se aprovecha, pero es importante que tú busques la persona. Y da igual, el término da igual, que hay psicólogos que tienen un montón de herramientas y que incluso al día de mañana tú lo dices, pues es que hay un psicólogo que le voy a formar porque me apetece que esté dentro de mi equipo. Eso es. Y a lo mejor ha estudiado psicología, o ha estudiado coaching, o ha estudiado Reiki, o sea que da igual el término. Eso es. Pero coño, busca tu persona, no te quedes diciendo... Nos tiramos toda la vida buscando pareja, oye, nos cansamos con el primer terapeuta que tenemos, ¿no? Al igual pasa con el problema, digo, oye, llevas 10 años con el problema y si no te lo soluciono una semana... claro, no es así. A veces el mejor tratamiento también es la paciencia. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, es así, al final también es eso, tenemos que buscar ese terapeuta porque no resonamos con todo el mundo y eso es cierto. Es decir, a mí también me han venido personas y yo digo, oye, mira, si tú sientes que de verdad yo soy la persona que para ti sientes que te puedo ayudar, estupendo, está genial, bueno, vamos a por ello, pero si de verdad con total sinceridad y honestidad sientes que yo no soy para ti o no resuenas con mi manera de ser porque soy joven y tengo una camiseta negra, no encaja contigo, está genial, ¿vale? Es decir, que no pasa nada, al final toda persona también tiene que saber discernir que sí y que no, pero sobre todo eso, no quedarnos donde estamos, porque quizás una ayuda de fuera pues ve algo en ti que quizás tú no ves en ti mismo que te puede ayudar, te ahorra tiempo, te ahorra errores y te ahorra más sufrimiento y sobre todo te ahorra dinero también probando otras cosas. Así que al final es eso. Bueno, Iván, cuenta un poquito cómo es tu programa, cómo ayudas a las personas que nos han contado un montón de cosas y oye, puede haber alguien ahí que diga, genial, está bien, pero oye, salir de esto, lo que hablábamos de la motivación, oye, ojalá esto le sirva a alguien de chispa para que se coja su primer libro, para que haga su cartita, para que empiece a visualizar. Pero al final gestionar esto todo es complicado y bueno, puede haber alguien que tenga la habilidad y lo consiga, pero no suele ser lo habitual. Al final lo normal es que tengas que, lo que decíamos, primero pedir ayuda, padres, madres, buscar profesionales. Entonces cuéntanos un poquito cómo lo trabajas, cómo ayudas a las personas, si lo que tienes es un programa, son mentorías... Vale, es un programa muy individualizado porque normalmente en el mundo de la psicología estamos acostumbrados a hacer sesiones, ¿no? Tú vas a un psicólogo, haces una sesión de 1 hora a la semana, 1 hora cada 2 semanas, algo así, donde tú vas allí, simplemente hablas un poco de ti y del problema y ya está, ¿no? O como también se suele hacer en muchos otros tipos de terapia, pero yo siempre he querido hacer lo que para ese Iván del pasado le hubiera servido y le hubiera ayudado de verdad, ¿no? Entonces yo, claro, cuando empecé a hacer todo esto dije, vale, si yo ahora hiciera una retrospectiva hacia atrás y de verdad me viera en esa tesitura y siendo ese Iván que era antes, ¿qué es lo que a mí más me serviría, lo que más me ayudaría y lo que a mí más me complementaría para solucionar este problema por el que estoy pasando, ¿no? Entonces dije, vale, ¿cómo lo puedo estructurar? Entonces,
ya de entrada a mí lo que me gusta hacer es incluso dar mi propio número de contacto personal a la persona, ¿vale? Es decir, tengo un programa personalizado como una mentoría, ¿vale? En el que consta de varias fases, ¿vale? Es decir, trabajamos la parte interna, resolvemos conflictos, resolvemos traumas, sanamos, perdonamos, recuperamos la autoestima, empezamos a trabajar con el mindset, tema de pensamientos, emociones, creencias, vamos a una parte más inconsciente, todo esto de manera 100% práctica, hay herramientas, hay estrategias, luego trabajamos la siguiente fase que es tema de hábitos, es una parte más externa, trabajamos miedos, inseguridades, trabajamos también eso y luego al final también rematamos con lo que es, creamos un propósito de vida, creamos un propósito que englobe ciertos objetivos, ciertas metas en todas las áreas. Cuando la depresión ya está en su punto más álgido, es decir, ya está casi superada, ya está en su punto de, oye, esto ya está prácticamente, ya está superada, vamos a trabajar la última parte. Entonces ahí ya trabajamos metas, objetivos, visión de futuro y nos convertimos poco a poco en nuestra mejor versión, ¿vale? También todo de manera 100% práctica. ¿Cómo hago todo esto? Oye, lo primero, doy mi número, doy una atención personalizada al 100% a la persona, ¿vale? Es decir, no es una sesión cada semana y ya está, y pierdo el contacto con la persona, no, sino que me tienen todos los días, ¿vale? Eso es algo muy bonito porque, ostras, dime tú qué profesional hoy en día pues da su propio número personal al cliente para que esté 24/7 con él, ¿no? De decir, oye, pregúntame tus dudas, dime cómo vas, si necesitas algo me tienes en WhatsApp, ¿vale? Es decir, algo más personalizado. Luego también lo que hago es que sí, todas las semanas hago una videollamada con cada cliente, con cada persona, simplemente para ver un poquito su progreso, es decir, cómo estás, cómo va avanzando, si se siente mejor, si estamos viendo resultados, de ahí sacamos métricas, sacamos un poco información para redirigir un poco mejor su caso, ver qué hacemos, qué no hacemos, qué trabajamos, qué no trabajamos, ¿vale? En base a lo que la persona me vaya diciendo. Y finalmente, al final lo que tengo también es un programa ya grabado, ¿vale? Es decir, tengo una formación, hay una formación con unos 100 vídeos, 100% prácticos, donde está todo el material didáctico, que es con lo que trabajamos. Te van dando herramientas, cómo van avanzando. Al final, para no hablar siempre de lo mismo a cada persona, hay una plataforma, ¿vale? Es decir, que es algo personal, es decir, no trabajo con grupos, ¿no? Sino que es algo personal para cada persona, pero es como que el material está allí subido, ¿no? Entonces, es algo, como te digo, eminentemente práctico y empezamos a construir la casa desde los cimientos, desde la parte interna, hasta luego empezar, y bueno, luego terminar con el tejado y demás, ¿no? Entonces, así es un poco como trabajo, hasta incluso también doy una garantía de que si al final de 3 meses, que es el tiempo por el que yo trabajo con una persona, no ha superado la depresión, se le devuelve el dinero. Estoy tan seguro de que de verdad puedo hacer cambios tan grandes en la vida de una persona que por eso doy esa garantía, de que oye, si al final de de esta sesión, de estos 3 meses, esto no se consigue, fuera, se devuelve el dinero y listo. Es decir, que al final es algo que, oye, si la persona elige hacerlo, al final es 100% personalizable y, como te digo, resultados van a haber 100% seguro. Y la depresión se puede superar sin problema ninguno. Muy bien, ¿hay algún perfil, realmente lo puede hacer cualquier persona o...? Lo puede hacer cualquier persona, eso sí, también como te he dicho antes, soy una persona muy honesta y antes que cobrar o antes que el dinero tal, se hace la entrevista, nos vemos, nos conocemos, vemos un poquito el caso en particular y a partir de allí valoramos y compensamos qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Cuéntanos algún caso, sin evidentemente decir nombres ni que la persona se pueda sentir identificada, de alguien que, incluso a lo mejor de los primeros, ¿no? De esos que dices tú, uff, esto es complicado, ¿no? Pero, y has visto que esa persona ha salido adelante. Vale, es decir, tengo varios casos, es decir, también tengo casos de personas a las que he ayudado que recurrieron a adicciones, ¿vale? Es decir, he trabajado con, por ejemplo, me acuerdo del caso de un exmilitar colombiano, ¿vale? Un exmilitar colombiano que se quedó con muchos traumas postraumáticos de la guerra, de muchos, bueno, pues cosas realmente heavies, ¿no? Y esa persona no solamente sufría de depresión, sino que también recurrió a la cocaína. Entonces, por una parte, conseguimos liberar esa adicción, sanamos la adicción, luego sanamos la depresión y claro, esta persona te estoy hablando que lleva en depresión 7 u 8 años. Entonces, también lo conseguimos superar en 3 meses. Luego otro chico también tenía una adicción a la masturbación y, bueno, lo que había detrás era una depresión. La adicción a la masturbación era más que nada la tapadera. Entonces, trabajamos en ello profundamente de raíz, vimos de dónde venía todo esto, de dónde partía todo esto, lo trabajamos bien concienzudamente y también con esta persona tardó 4 meses. En 4 meses sanamos la depresión y la adicción por completo. Por ejemplo, también una chica de Barcelona llevaba 20 años con un trauma, ¿no? Un trauma que venía arrastrando de su infancia, muy profundo, que le limitaba a quererse, a amarse, a sentirse bien, a sentirse plena con ella misma. En un mes lo sanamos, el trauma, ¿vale? Y en un mes consiguió ese cambio y a quererse a ella misma. Es decir, que al final cambios y transformaciones las hay, y para cualquier persona, oye, ahí está en Instagram y están todas esas personas de las que estoy hablando.
Oye, Iván, pues no sé si quieres agregar algo más, súper interesante, muchísimas Pues, gracias. Sí, una última cosita, que al final que toda persona que esté pasando por una depresión o que esté pasando por un proceso así, lo fácil es tirar la toalla, lo fácil es dejarnos llevar, pero si estás aquí y has llegado hasta esta parte es por algo, es por un motivo, y te incito a que tomes acción, sea conmigo, sea con Jesús, que busques alguna ayuda, pero que sobre todo te muevas, porque quedarte tal y como estás sin hacer nada es la peor de las decisiones que puedes tomar. De aquí te puedo contar, tanto yo como Jesús, que de verdad que superar la depresión es posible, superar un problema emocional se puede hacer, sea con quien sea, que tenga las herramientas, y de verdad que se puede hacer, simplemente necesitas fe, necesitas paciencia, hay un esfuerzo, hay un desierto que tendrás que transitar, pero la tierra prometida que está después de ese desierto vale mucho la pena y vale mucho la alegría y se puede lograr y se puede conseguir. Muy bien, oye, pues muchas gracias. Muy bonito. Gracias, Jesús. Gracias Por la invitación, gracias por todo esto que estás haciendo y te considero una persona muy buena por todo esto que estás haciendo. Muchas gracias.